Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Espero que todo bien, bienvenidos al stream. El día de hoy vamos a estar inicializando un proyecto de Expo y de React Native CLI, el que habíamos dejado el último día, el último directo que hicimos. Vamos a continuar un poco con qué haríamos luego de inicializar cada uno de los proyectos, qué sería lo ideal, limpiar un poco los archivos, ver el tema de a nivel desde cero, bare bone de nuestro proyecto, ordenar, digamos que las carpetas y demás. Entonces vamos a estar trabajando en eso. Y hoy vamos a hacer algo interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar con Expo Router, que hasta la fecha no he implementado ningún proyecto con ello, así que va a estar bastante bien para que todos podamos ver un poco cómo funciona Expo Router, sobre todo en esta versión 2 que trae algunas novedades. Me parece bastante interesante la propuesta que quieren hacer y por cuál es el camino que quieren llevar la librería de Expo en general con respecto al tema de la integración con la web. Y eso va a estar muy bien que lo veamos porque no hay mucho contenido al respecto de ello y también porque como es algo relativamente nuevo que tiene la versión 2 tendrá menos de 2 o 3 meses aproximadamente que salió. Así que hay poco contenido al respecto, sobre todo en español. Creería yo que no hay ni un video en español con respecto al tema de Expo Router. Y va a estar bastante bien que podamos compartir con la comunidad algo de contenido un poco diferente y ver alguna alternativa, por ejemplo, en este caso React Navigation, con respecto al tema de la navegación y con esta potente integración que vamos a tener con la web. ¿Ok? Ahí vamos a estar hablando un poco acerca de eso. ¿Vale? Ya les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver todo. Creo que ya tengo todo listo por acá. Tengo el proyecto que habíamos inicializado el otro día. ¿Vale? Voy a ejecutar el simulador del proyecto y demás. Vamos arrancando. Ok, ahí está mi pantalla. Creería que debería verse. Ahí tenemos el proyecto que se está ejecutando. Para empezar a trabajar con Expo. ¿Ok? Actualizar nuestros plugins de Visual Studio Code mientras esto va compilando. Ya ha compilado la aplicación, así que creo que con eso podemos comenzar. ¿Ok? Vamos a arrancar un poco viendo qué contiene nuestros archivos de nuestra aplicación actualmente, o en este caso de esta aplicación, de este proyecto inicial de Expo, qué contiene un proyecto apenas arrancamos, un proyecto en blanco de Expo. ¿Ok? Tenemos algunos archivos genéricos, por ejemplo, como el package.json, donde nos da las dependencias que está utilizando nuestro proyecto, en este caso el Babel Core y Expo, más el Expo Status Bar, que es una librería que utiliza por default Expo, que necesita para algunas implementaciones genéricas que por sí mismo trae Expo. Tenemos a React, versión de la web, en este caso para integrar a React Native, que forman partes en conjunto para que nuestra aplicación pueda funcionar. ¿Ok? Tenemos el archivo del Babel Config, en este caso donde tenemos unos presets que son básicamente para que pueda interpretar el funcionamiento de Expo, un preset específico para Expo. Se lo agregamos para que a la hora de hacer el compilado funcione correctamente. Luego tenemos el archivo de app.json donde tenemos la configuración por sí misma de Expo. Todo lo que se encuentra dentro de este archivo de app.json me va a ayudar a hacer alguna configuración, ya sea para la compilación del proyecto, compilación no, del buildeo del proyecto, ya sea en Android o iOS, el IPA o el APK, toda la configuración que nosotros querramos añadir de forma nativa que, que esté habilitada en este caso o en este caso o expuesta desde este archivo app.json, lo vamos a poder hacer aquí. ¿Vale? Dentro de algunos de los detalles que podemos encontrar acá son el nombre de la aplicación, el Slack, tenemos también la versión en la cual se va a desplegar esta aplicación, la orientación de la aplicación, ya sea en modo retrato o portrait o landscape, en este caso de forma horizontal. Tenemos el icono que se va a mostrar en la aplicación, que es el icono genérico cuando instalamos la aplicación y se visualiza. También tenemos cuál va a ser la interfaz o el tema por default de nuestra aplicación. En este caso está en modo claro. También tenemos
el tema del splash screen, que es la vista que se lanza al momento de justo cuando abrimos la aplicación. Hay como una pequeña animación donde se ve, o un pequeño momento donde se ve una imagen o un icono y luego, se visualiza como tal nuestra aplicación. Eso se llama el splash screen. Aquí podemos también agregarle una imagen predeterminada o particular, aparte de la que ya nos ofrece, que está acá dentro de los assets. Si quieren verla, está aquí. Es esta imagen. Hay un formato específico de dimensiones que el mismo Expo te ofrece para que puedas tú crear tu propio splash screen con estas mismas dimensiones y lo puedas subir o cambiar de la aplicación genérica. Lo mismo aplica para el icono, el favicon y el icono adaptativo de Android. Android te pide una variante en este caso y aquí lo podemos agregar. Hola Jericho, ¿qué tal? Gracias por el follow. Vale. Luego de esto tenemos dentro del app.json, tenemos información con respecto al tema de los bundles. Digamos que nos pregunta qué queremos o qué assets queremos buildear. Básicamente le decimos que los assets se encuentran en la raíz y queremos todo lo que esté dentro de los assets que lo compile y formen parte tanto de Android como iOS, o que los agregue en este caso a ambas aplicaciones cuando las compile. Esa es una de las opciones también que le damos. Por acá en iOS hay diferentes opciones disponibles. En este caso solo le colocamos que soporte tablets o que funcione para iPad nuestra aplicación. Simplemente le pasamos un booleano allí para que esto funcione. En Android lo mismo, así como hicimos en Android, de igual manera el tema del icono y demás, nosotros le agregamos en este caso un color de fondo y una imagen, la imagen del icono adaptativo, en este caso en segundo plano, se lo colocamos por aquí. Y para la web también hay una pequeña configuración porque Expo es compatible con la web, así que podemos también agregarle algunas configuraciones particulares. No hay muchísima configuración dentro de todos estos parámetros de este objeto que vemos acá. Hay ciertas limitaciones, ¿ok? Se le pueden agregar, por ejemplo, permisos de Android y iOS si se necesitan. Se puede agregar también cuando queremos buildear entornos de desarrollo o variables de entorno específica o constantes que queremos que se compartan de forma nativa. Cuando vamos a hacer el compilado de nuestra aplicación, también podemos hacerlo. Es decir, hay ciertas variantes que se pueden añadir acá dentro del app.json que son interesantes, sabiendo que como no podemos tocar código nativo directamente, hay ciertas cosas que Expo sí nos permite modificar desde este archivo, ¿ok? Entonces va a ser interesante que sepamos que hay ciertos elementos o ciertas propiedades que sí podemos manipular, ¿vale? Luego tenemos el app.js, que va a ser el archivo genérico en el cual se va a mostrar nuestra aplicación. Si se dan cuenta, este componente que tenemos acá, que es un componente de texto, sería como, entre comillas, un párrafo en la web, por decirlo de alguna forma, o un span, digamos que representa todos los textos que queramos añadir a nuestra aplicación. Este componente, solo tenemos ese componente en pantalla, un contenedor y el status bar, que en este caso es un componente genérico de Expo que vamos a remover luego. ¿Okay? Adicionalmente a esto, al momento de compilar la primera vez, se genera esta carpeta de Expo. Cuando yo compilo, hago el npm start y compilo para alguna de las plataformas, ya sea web, Android o iOS, esta carpeta de Expo se va a generar. Y luego tenemos la carpeta de VS Code, que es una carpeta genérica que se crea en el espacio de trabajo de Visual Studio Code cuando creas un nuevo proyecto, ¿ok? Y reconoce que es de algún lenguaje específico. En este caso reconoce que es de React, ¿vale? Entonces digamos que estos son los archivos que por default es como lo mínimo posible, o ese inicializador de proyecto que te ofrece Expo cuando creas un proyecto en blanco, y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a trabajar. Ya conocemos un poco más en la distribución de cada uno de los archivos, qué hace cada uno de los archivos y que podemos manipular un poco dentro de ellos. ¿Ok? Hay ciertas limitaciones que nos ofrece en este caso esta estructura inicial. Por ejemplo, que la aplicación siempre va a ser lanzada de base o por defecto en este archivo del app.js. Es decir, que si yo crease, por ejemplo, una carpeta de source o de fuentes del resto de mis archivos y yo empezase a crear carpetas dentro de ella, si yo quisiese mostrar mi aplicación, la raíz de mi aplicación siempre debería estar en el app.js. ¿Por qué? Porque por default, si vamos al package.json, podemos ver que el main, que es el nodo que se ejecuta en este caso al momento de hacer el npm estar en nuestro proyecto, va a intentar reconocer o que la entrada, reconozca que la entrada de nuestro proyecto sea este app.js, ¿ok? Es decir, que si yo lo muevo y ya no se encuentra el app.js aquí, o yo renombro este archivo con otro nombre que no sea app.js, en este caso no lo va a reconocer Expo, ¿vale? Si yo quisiese moverlo, hay formas de hacerlo. Si yo quisiese renombrarlo, podría hacerlo también, ¿ok? ¿Cómo haríamos eso?
tenemos una opción sencilla que es creando un archivo raíz que podemos llamar index.jx, por ejemplo. No necesariamente va a ser JSX, ¿vale? Y hay un módulo que está dentro de Expo que se llama el Register Component. Register Root Component. Esto básicamente con lo que hacemos es indicarle a Expo cuál es la raíz de nuestro proyecto o de dónde nace nuestro proyecto. ¿Ok? Y así nosotros podríamos mover este archivo de app.js al lugar que nosotros querramos. Podríamos moverlo tanto dentro de la carpeta del SRC como dentro de otra vista, en otra carpeta común, dependiendo de la estructura que nosotros querramos armar en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces lo más lógico acá es que yo pueda moverlo, como lo voy a hacer en este momento. Voy a mover la carpeta, el archivo de app.js dentro de mi SRC, ¿ok? A mi fuente de mi código, que acá es donde voy a crear mis carpetas, por ejemplo, que sería, no sé, la carpeta de pantallas o screens. Crearía, por ejemplo, también la carpeta de componentes. Podría crear también carpetas de, no sé, utilitarios, ¿vale? Podría crear mi carpeta de hooks. Podría crear una carpeta de, no sé, cualquier otra carpeta, ¿no? Commons, por ejemplo. Mi carpeta de servicios por acá. Vale, yo podría crear todas las carpetas asociadas a las funcionalidades que yo vaya creando dentro de mi aplicación, dependiendo de cuál sea el diseño o el patrón que quiera seguir a la hora de desarrollar mi app. ¿Ok? Entonces lo que hice yo, o lo que voy a hacer yo en este caso es mover el archivo de app.js dentro del SRC. Y este de acá lo voy a renombrar, ¿ok? Simplemente voy a renombrarlo como el index, en este caso JSX, porque es un componente de React en este caso, al fin y al cabo. Y este va a ser la raíz de mi aplicación, la cual va a contener este texto centrado en pantalla. Además de esto, voy a mover también la cabecera o este status bar. No lo voy a necesitar, así que lo voy a quitar de mi aplicación. Y algo que puede ser interesante es que separe los estilos también de mi archivo raíz o inicial. ¿Ok? Yo podría crear, por ejemplo, acá un archivo de styles, style.js, ¿ok? Y acá adentro agregar todos los estilos que ya tenían de fábrica, ¿no? Que será, por ejemplo, un flex 1 para ocupar todo el espacio disponible, un background color para ponerle un color específico, porque de base en Android y iOS el color de fondo no es totalmente blanco, es como que un color casi blanco, por decirlo de alguna forma. Y lo estamos centrando tanto horizontal como vertical con el align items y el justify content, ¿ok? De forma centrada, ¿vale? Entonces esto yo lo puedo mover, yo puedo extraerlo para este archivo de styles y simplemente puedo exportarlo como una constante cualquiera, ¿no? En este caso lo que estoy utilizando yo es el stylesheet, que es un módulo de React Native, el cual me permite agregar estilos o objetos de estilo a mi aplicación. Hola Santi, ¿qué tal? Gracias por el follow. ¿Qué tal Jun? Gracias por el follow también. Entonces, tenemos por acá el método del stylesheet, que es el que nos permite crear este objeto para agregar los estilos a nuestros componentes dentro de nuestra aplicación, utilizando simplemente este objeto, ¿vale? Entonces, esto nos da la facilidad de utilizar los estilos como un objeto, algo muy similar a lo que ocurre en la web, por ejemplo, con el CSS Modules, por ejemplo. Es un concepto muy similar que utiliza en este caso React Native para colocar, entre comillas, dentro de una clase cada uno de estos objetos. Este objeto, esto que se manipula o se controla como un objeto, nosotros podemos acceder a estas llaves para asignar en este caso los estilos a cada uno de esos componentes. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros estilos, los hemos sacado de nuestro componente principal y este lo vamos a utilizar simplemente importándolo acá. Es decir, ese archivo que hemos creado lo vamos a importar, que es ese archivo de styles que hemos añadido al mismo nivel que se encuentra la carpeta de las fuentes, y con ese podemos en este caso asignarle esos estilos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente quitar la importación del style sheet que teníamos previamente, y con eso ya tendríamos nuestro componente listo. Vale, ok. El componente lo hemos refactorizado, le hemos quitado lo que no necesitamos, hemos sacado también los estilos y lo hemos agregado a este archivo de style.js. Ahora, ¿qué nos faltaría, chicos? Nos faltaría en este caso listarlo o indicarle cuál es la raíz la raíz de nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser? En este caso ese index.jsx que habíamos creado previamente, ¿vale? Que es este que está acá, que se llama app. Vale, entonces simplemente vamos a importarlo acá. Vamos a importar ese app que viene ¿desde dónde? Viene de la carpeta src, ¿ok? Y está en el index, ¿vale? Este archivo es el que va a ser mi raíz, así que yo simplemente voy a utilizar ese register root component, que es un método, el cual va a instanciar, en este caso, va a inicializar el componente inicial de mi aplicación, ¿vale? Para que esto funcione, al momento de que yo ejecute, en este caso, nuevamente mi proyecto, que se dan cuenta como he cambiado los archivos, no los reconoce, así que simplemente los voy a quitar.
¿vale? Para que esto funcione, debo remover del package.json la ruta inicial de la entrada principal que Expo reconocería o que busca Expo, que sería que encuentre el app.js. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a remover ese main para que al momento de ejecutarlo, Expo va a reconocer en nuestro grupo de archivos que se está instanciando este register root component dentro de uno de nuestros archivos. Y ese es el que va a reconocer en este caso como la raíz de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces con eso simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Vamos a hacer un yarn start y vamos a ejecutarlo nuevamente en iOS para verificar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Como estaba anteriormente. Ahora cuando lo ejecutemos deberíamos ver exactamente lo mismo. Vale, como podemos ver, tenemos exactamente la misma aplicación, pero la tenemos ordenada, tenemos nuestra raíz de nuestro proyecto para que esté un poco más limpio, para que podamos saber cuál es la raíz o de dónde viene toda nuestra aplicación. De aquí ya vemos directamente en este caso en el archivo index.jsx que tenemos nuestro componente principal, que podría inicialmente listar un stack de navegación, un proveedor de datos, podría listar más componentes o podría listar diferentes elementos dependiendo de lo que yo necesite en este caso para poder empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces tenemos esta alternativa donde ya hemos, digamos que separado o spliteado nuestros archivos según la necesidad que nosotros tengamos. En este caso es tener ordenado y tener, digamos que un poco ese ownership de cada uno de los archivos a la hora de nosotros inicializar nuestro proyecto. Ok, a partir de aquí ya dependería en este caso de qué librería de navegación yo quisiese utilizar para empezar a agregar más pantallas. O por ejemplo, si quisiese crear componentes, podría hacerlo a partir de aquí, ¿no? Podría crear cualquier componente que yo necesite y empezar a agregarlo en estas carpetas y luego ir añadiéndolos, ya sea a mi vista principal, si es que mi aplicación solo tiene una sola pantalla, por ejemplo, o lo más común es que mi aplicación tenga diferentes pantallas o más de una sola pantalla, así que empiece a agregar en este caso dentro de la carpeta de screens todas las pantallas que yo necesite para que mi aplicación pueda funcionar. Tipo, todo lo que tiene que ver con el flujo de autenticación, todo lo que tiene que ver con mi aplicación. Imaginemos entre comillas que pueda hacer un e-commerce. Entonces imaginémonos que tenemos, por ejemplo, el onboarding, que sería un grupo de vistas asociados a qué hace mi aplicación. Luego tendría autenticación, donde vería en este caso el login, el registro, olvidé mi contraseña y poco más, creería yo. Luego tendríamos, una vez nos hayamos autenticado, por ejemplo, tendríamos luego la vista de la tienda, donde podríamos ver el home, por decirlo de alguna forma, que tenga diferentes elementos o componentes. Y podríamos tener un listado de categorías, entre otras cosas. Luego si clicamos, por ejemplo, en una categoría, pudiésemos ver nosotros el listado de productos por esa categoría. Y al presionar alguno de los elementos que estén dentro de esa categoría, de esos productos que estén asociados a esa categoría, podríamos ir al detalle de ese producto, ver el producto con todo su detalle, el tema del stock, los precios, no sé si es ropa o zapatos, veríamos las tallas, veríamos los colores y toda la elección o esa variante de producto que podamos utilizar. Y una vez elijamos el producto que queremos comprar, por ejemplo, podríamos añadirlo al carrito. Eso nos permitiría ver el carrito de compras también, interactuar con el carrito, que el carrito sería como que otro flujo, o sería parte, bueno, sí, podría ser un flujo o un stack único que solo tenga el carrito. Luego tendríamos, una vez confirmemos lo que está dentro del carrito, podríamos tener, por ejemplo, el tema del checkout, todo el tema de detalles del pedido y, no sé, dirección, datos personales para hacer la compra, y una vez de allí pasaríamos a la pasarela de pago para confirmar. Una vez pagásemos exitosamente, por ejemplo, sería otra pantalla, tendríamos el pago exitoso o la finalización del proceso de compra, que podría ser exitoso o fallido, y luego volveríamos al inicio, ¿no? Entonces, eso digamos que podría ser un flujo completo en nuestra aplicación y yo podría crear todas esas pantallas e ir agregándolo en la carpeta de screen, por ejemplo, ¿no? Entonces también tendría la otra alternativa, sería que tenga opciones de configuración o personalización de mi cuenta dentro del tema del e-commerce, ¿vale? Donde pueda seleccionar, no sé, mis productos favoritos o mis categorías favoritas, pueda agregar productos a favoritos y liste todos esos elementos, pueda tener el tema de las órdenes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a ir creando cada una de esas pantallas según la aplicación que nosotros querramos crear, ¿ok? Entonces va a depender un poco de eso, cómo vamos a ir estructurando. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ir pensando también un poco
qué stacks de navegación o qué vistas pueden irse agregando a mi app, ¿ok? Entonces a partir de ahí va escalando, va creciendo según lo que nosotros querramos hacer, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a trabajar, o vamos a esta primera parte del directo, vamos a estar trabajando con el Expo Router, la versión 2 de Expo Router, que va a estar bien interesante. ¿Por qué? Porque plantea una forma bastante particular de listar los archivos, ¿ok? Que en este caso en particular, digamos que difiere un poco de esta estructura que hemos creado, ¿ok? Entonces, podríamos hacer algo. Podríamos trabajar directamente con el Export Router o podríamos trabajar con React Navigation. Digamos que tenemos ambas opciones, ¿ok? Esta estructura que he creado acá, digamos que se asocia un poco más a la estructura de el React Navigation, ¿ok? Porque nos da un poco más de libertad y no está asociado directamente a nuestras carpetas o a nuestros archivos como lo hace el Export Router. El Export Router, en este caso, lo que hace es que asocia nuestro directorio de carpetas, que serían estos de acá, al de nuestra aplicación. Es decir, utiliza una estructura específica para que pueda reconocer cada una de las rutas. Se parece mucho a lo que hace, por ejemplo, Next.js o Gatsby a la hora de listar de enrutar las vistas gracias a tu directorio de la aplicación. Creo que también Astro hace algo muy similar. Entonces, digamos que estos frameworks o estas librerías hacen algo muy, muy similar a lo que Export Router quiere o hizo esa estructura similar a esos otros frameworks para que, digamos, que se asemeje un poco a esa funcionalidad. Digamos que también React Router hasta cierto punto, si nosotros lo gestionamos de una manera específica, podríamos hacerlo también así, por ejemplo, en la web, ¿no? Entonces, digamos que es como un patrón que ha implementado, que viene escalado o viene traído desde la web hacia el desarrollo móvil, o en este caso hacia Expo utilizando React Native, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Isma? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a empezar a utilizar el Expo Router, que podría ser una buena idea. Por acá lo tenemos una introducción de cómo podemos integrarlo o qué es exactamente el Expo Router. Vamos a leer un poco la descripción para que sepamos un poco qué es lo que hace el Expo Router y cómo podemos utilizarlo, ¿ok? Entonces, el Expo Router es un router, un enrutador de archivos un enrutador de diferentes paths o rutas de navegación para nosotros linkear, en este caso, nuestras pantallas entre sí, ¿ok? Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si estamos en el home, yo quisiese navegar, por ejemplo, hacia el carrito de compras, yo tendría que tener diferentes pantallas y tendría que buscar alguna manera de poder enlazarlas a través de rutas, ¿no? Entonces, en este caso, Export Router nos va a servir para ello. Nos va a permitir manejar todo el flujo de navegación entre pantallas, compartir datos, nos va a permitir, en este caso, tener diferentes partes de nuestra aplicación y crear interfaces de usuario también. Y lo más interesante es que en el Export Router, en este caso en particular, es multiplataforma, ¿ok? Podemos utilizarlo para Android, iOS y para la web también. Lo interesante de esto es que está basado en este concepto de enrutamientos por archivos del sistema, ¿ok? Que es algo universal que viene desde la web. Entonces, digamos que la mayoría de personas que quieran utilizar el Export Router probablemente vengan de otra tecnología web que sea muy similar y eso le va a facilitar un poco ese conocimiento, ¿no? Como que lo que ya has aprendido previamente, tanto de React Navigation, por ejemplo, porque hay algo que no dicen por acá. Oh, no, sí lo dice por acá. Dice, las características, bueno, primero es que es nativo y que está construido a partir de React Navigation, ¿ok? Esto es lo que me decepcionó mucho cuando lo vi, porque yo pensé que el Expo había construido una librería de navegación desde cero o no estaba basada en ninguna otra librería, ¿ok? Pero luego de investigar y de revisar el código de la librería de Export Router, un poco la implementación como la han hecho, se han basado mayormente en la estructura de React Navigation. Y utilizando un par de módulos que ellos han creado, han, digamos que, hecho que el sistema de archivos o todos nuestros archivos que vemos acá, estas carpetas, a la hora de compilar puedan generar, digamos que las rutas, ¿ok? Entonces, digamos que eso es lo que han hecho ellos y han podido construir, digamos que a partir del sistema de archivos, una forma específica para poder enrutar toda nuestra aplicación, tanto en la web como en nativo, cosa que no estaba antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque React Navigation lo maneja de una forma bastante particular, ¿ok? A la hora de compartir cada uno de los datos es un poco diferente la manera en que lo gestiona React Navigation para la web, porque React Navigation también tiene compatibilidad con la web, ¿ok? Pero no lo maneja de la misma manera. Entonces, digamos que Expo se encargó de que funcionase muy similar a como lo hace
Next.js o estas otras librerías que he comentado. ¿Ok? Entonces, las características, bueno, primero que es nativo, es decir, que va a funcionar Android, iOS y la web. Perfecto. Vamos a poder compartir datos entre pantallas, vamos a poder linkear pantallas e importante, Expo Router soporta el Deep Link. Deep Link es una funcionalidad que te permite, por ejemplo, a través de una URL o una ruta, tú puedas enlazar una pantalla específica de tu aplicación móvil hacia por ejemplo, si estás en una campaña de marketing y quieres enviarle o quieres que ese usuario vaya directamente, qué sé yo, a un producto específico y lo agregue directamente al carrito, supongamos que hace eso automáticamente. Si tú quisieras hacer eso, los dispositivos móviles no funcionan como en la web. Es decir, tú en la web tú puedes acceder a cualquier ruta de tu aplicación siempre y cuando no esté protegida por una capa de autenticación, digamos, por ejemplo, o tengas alguna restricción en particular, pero tú siempre vas a poder acceder a las rutas a través de una URL, ¿cierto? Digamos que en la web funciona de esa forma. Tú pasas una ruta y vas a poder acceder específicamente a la pantalla que quieres. En móvil o en Android y iOS no funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque en móvil funciona a través de stacks o de pilas de navegación. Tú tienes apilada todas las pantallas y tienes un identificador que te permite acceder a esa pantalla. Pero con ese concepto base tú no puedes, digamos que a través de una URL acceder directamente. Allí es donde entra el concepto del DICLIN. El DICLIN te permite asociar uno de esos stacks o una de esas vistas que están dentro de esas pilas con ese nombre específico. Y cuando tú quieres llamar, en este caso, a tu aplicación, que le vas a asignar un nombre específico para que tu dispositivo reconozca que está instalado, es decir, tú le vas a dar un nombre específico a tu aplicación, tanto en Android como iOS, para que cuando abras esa URL reconozca tu dispositivo de forma nativa que tienes instalada la aplicación y haga que navegues allí, ¿ok? También se puede hacer, por ejemplo, que si no la tienes instalada, te mande a la tienda, por ejemplo, para que la puedas descargar. Hay diferentes opciones que te permiten hacer eso, ¿no? Entonces va a depender un poco de cómo lo implementes, pero el DICLIN es una funcionalidad muy interesante que te permite, digamos que hacer remarketing, retargeting y te permite hacer campañas de marketing para alguno de tus productos y demás y que ingresen directamente a tu aplicación sin que pasen por, no sé, X proceso, ¿no? Imaginémonos que quieres que se salten todo y solo compren ese producto específico, entonces podrías hacer eso con el DICLIN. Entonces esta implementación es bastante interesante que hayan tomado también, que sea posible integrarlo, ¿no? Dentro de Expo Router. Vale. Aparte de eso, tenemos la posibilidad de que sea offline first. Eso también es muy interesante porque si queremos hacer nuestra aplicación totalmente offline, normalmente hay que hacer muchos controles antes de manejar el tema todo offline, ¿ok? A no ser de que no utilices nunca ningún servicio, sino todo sea local, que es algo que es muy raro. Normalmente no tenemos aplicaciones, o si vamos a crear una aplicación, normalmente siempre vamos a tener cosas en un servidor o un API o algo donde nos conectemos para sincronizar datos o compartir datos. Como administrador de una cuenta o como simplemente con otros usuarios dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. Entonces es muy raro que sea 100% offline o que se priorice ese concepto de offline first. Entonces también eso es algo interesante, que tienes la posibilidad de cargar de forma asíncrona las rutas o los datos que se encuentran dentro de las rutas. Es decir, puedes hacer server-side rendering en ciertas cosas. Está de forma experimental, ¿ok? Este server-side rendering, pero se puede hacer para obtener datos antes de cargar una ruta, por ejemplo. Y eso también está bastante bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por el follow. Luego de eso tenemos el tema de las iteraciones, es decir, tenemos el fast refresh de forma genérica a la hora de nosotros cambiar, va memorizando o almacenando en caché, digamos que estos datos también, a la hora de compilar y hacer el buildeo de nuestra aplicación. Cuando queremos hacer algún cambio directamente dentro del app, ya sea en proceso de desarrollo, guardamos y automáticamente se va a refrescar. También está funcionando el React Router con eso. No solo la capa de React Native, porque recordemos que React Native ya tiene integrado por default gracias a Hermes y a otras herramientas que utiliza internamente React Native para que eso funcione, pero esto lo han añadido también dentro de la capa del Expo Router y está bien. ¿Por qué? Porque normalmente cuando cambiamos algo dentro del router, eso sucede también por ejemplo con Redux. Si cambiamos algo directamente a la hora que estamos trabajando, cambiamos algo en el árbol de navegación o cambiamos algo en el árbol de estados dentro de Redux, tendríamos que cancelar, digamos que el proceso de ejecución y volver a compilar nuevamente, y eso, dependiendo de qué tan grande sea tu aplicación, puede tomar más o menos tiempo. Entonces digamos que han implementado el fast refresh para que simplemente guardando se va a actualizar y sincronizar esos datos que ya están en memoria o están memorizados, ¿no?
Aparte de eso, digamos que es universal porque unifica iOS, Android y la web y podemos compartir las estructuras de navegaciones entre todos, cosa que, por ejemplo, con React Navigation no sucede del todo. Hay ciertas cosas que hay que configurar aparte para la web. En este caso no es así que eso también le suma algunos puntitos a Expo Router. Y aparte, en este caso, lo importante de esto es que están implementando ahora el tema del buildeo de forma estática. Y eso también está bastante bien porque eso te permite añadir HTML y CSS dentro de tu proyecto de React Native, en este caso para la web. Y eso va a estar bastante bien. Aún está soportado de forma experimental. Es decir, que podemos añadir CSS ahora en React Native directamente utilizando, en este caso, esta capita experimental de CSS para que sea soportado. Pero actualmente solo está disponible para la web. En un futuro se va a poder utilizar también. Es decir, que va a transformar esto que hagamos en CSS, lo va a transformar para que Android y iOS funcione. ¿Ok? Y eso también puede estar bastante bien, la verdad. Y otra cosa es que gracias a este proceso de indexación, según las rutas y los archivos que vayamos creando, también nos permite optimizar un poco el tema del SEO y de los motores de búsqueda. ¿Ok? Es decir, nos da esta capacidad también de añadirle cabeceras y demás, cosa que en mobile no existe, ¿no? Digamos que el tema de SEO en móvil no existe porque no hay un motor de búsqueda que busque dentro de aplicaciones. Solo podrías ponerle SEO, por ejemplo, qué sé yo, el nombre de tu aplicación, o sea, que utilices palabras claves para que tu aplicación se posicione en alguna de las tiendas o en una web aparte, pero digamos que directamente no hay un motor de búsqueda que te permita mejorar tu SEO. Y en este caso, como es una aplicación multiplataforma, que posiblemente quieras que todo sea un solo código, tanto Android, iOS como la web, puedas optimizarlo para SEO también. Y eso va a estar bastante bien, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo lo vamos a integrar. Hay diferentes pasos que podemos seguir. Una es inicializar un proyecto que ya tenga implementado esto, que yo creo que sería la forma más simple a la hora de nosotros empezar a trabajar ya directamente con una estructura de este estilo. En este caso nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque me gustaría que lo hagamos manual, lo hagamos desde cero, para que entendamos un poco cuál es el proceso de cómo toma cada una de las carpetas, las rutas y los archivos y las transforma en este caso en estos URLs o estas rutas específicas para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber cómo o quieren hacer una pequeña prueba de concepto rápida y ver cómo se listan los archivos de base según lo que propone Expo, pueden ver esta URL que está acá. Se la voy a compartir por el chat para que la puedan ver. ¿Ok? Entonces, esta es como la forma más simple para poder inicializar. En nuestro caso, no lo vamos a hacer de la forma simple, porque como dicen, porque es fácil, si difícil es mejor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de forma manual. Vamos a hacer el proceso de instalación manual. Lo único que nos pide en este caso Expo Router para que pueda funcionar la versión 2 es que estemos en el Expo SDK, la versión 49, ¿ok? ¿Cómo comprobamos que estemos en la versión 49? Vamos a verificar si acá lo podemos ver directamente. No lo vemos, pero podríamos ejecutar nuestro comando aquí de Expo --version. Y estamos en la versión 6.38 y acá cuando se instaló es la versión 49.05, ¿ok? Entonces sí es compatible en este caso con lo que queremos hacer, así que vamos a seguir un poco estos pasos, ¿ok? Lo primero es crear el proyecto. Nuestro proyecto ya está creado desde el directo pasado, así que no lo vamos a crear, pero sí me dice que tengo que instalar algunas dependencias. Vamos a analizar un poco qué dependencias utiliza el Expo Router para poder trabajar. Primero necesita el Expo Router por sí mismo para que pueda funcionar. Necesita también el React Native Safe Area Context, es decir, necesita tener un contexto seguro de cuál es el espacio que tiene disponible para poder mostrar la aplicación. Entonces, básicamente, dentro de ese espacio seguro necesita tener un contexto y saber cuál es el espacio seguro para mostrar el app, ¿ok? Si hay una cabecera de por medio, hay un notch, hay una cejilla, hay algo, por ejemplo, como este notch, que no le permita mostrar la aplicación, necesita tener un contexto para mostrar el árbol de navegación a partir de ahí. Hola, ¿qué tal, Chris? Gracias por el follow. Luego necesita el React Native Screen, que es un módulo también que necesita en este caso para generar un contexto de vista de las pantallas, también a partir de la zona segura, pero le da, por ejemplo, la referencia de las dimensiones y los espacios que tiene disponible también, ¿ok? Aparte tenemos el Expo Linking, que este es el que utiliza, o la capa que utiliza para hacer el tema del declim, ¿ok? Luego tenemos el Expo Constants, que es el que nos permite añadir variables o constantes para entornos dentro de Expo. Utiliza el Expo Status Bar, que les decía, ¿no? Que es un módulo que utiliza si tu aplicación tiene Status Bar, que el Status Bar es esto que está acá en la parte superior, donde se encuentra la hora, el Wi-Fi, la batería y demás.
Entonces utiliza simplemente para reconocer ese status bar y, no sé, poder alterarlo en tal caso de que queramos cambiarlo, ¿no? Si queremos cambiar el color o alguna otra cosa. En iOS, por default, este status bar no se controla, ¿ok? Normalmente siempre se solapa por encima de él, a no ser que utilicemos un contenedor de zona segura, ¿ok? Pero digamos que normalmente ese status bar no se manipula mucho porque en iOS, digamos que es muy pequeño o muy acotado la información que se muestra allí, ¿no? En Android, como se puede modificar y como pueden jugar mucho con el status bar, y hay ciertas capas de personalización, por ejemplo, de Huawei, y creo que la otra era la de Samsung, se puede modificar mucho, ese status bar puede crecer, es decir, el status bar puede ocupar muchísimo espacio. Entonces, se utiliza el status bar o ese módulo de status bar de Expo o el mismo de React Native para poder controlar el espaciado o controlar qué se puede hacer directamente en esa barra de estado si queremos alterarla o asegurarnos de que no interrumpa esa barra de estado directamente con nuestra aplicación, que es algo que también puede suceder, ¿ok? Aparte tenemos también el React Native Gesture Handler, que este es un módulo bien interesante. Este nos permite en este caso controlar los gestos en pantalla, el gesto de paneo, por ejemplo, de arrastrar y de deslizar. Todo este tema de gestos específicos, gesto de 2 dedos, 3 dedos y demás, nos permite controlar cada uno de estos toques o gestos dentro de la pantalla, ¿ok? Este normalmente se utiliza, por ejemplo, por ejemplo, si yo quisiese tener un contenedor que deslice hacia un lado y habilite un menú o habilite algo, o por ejemplo, si queremos que si tenemos con 2 dedos hacia abajo, que se yo, hagamos una copia de un texto en pantalla o algo así, ¿no? Digamos que dependiendo de qué acción podamos crear o querramos hacer, podemos utilizar esta librería que la verdad funciona bastante bien. Entonces, estas son todas las dependencias que utiliza el Expo Router para que simplemente pueda funcionar, así que lo que vamos a hacer es copiarla y vamos a instalar, ¿ok? Vamos a irnos a nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando de npx expo install y vamos a instalar todos los módulos que necesita para que esto pueda funcionar. Eso les pasa al chat también para que lo tengan a la mano si quieren ver, ¿ok? Y les voy a pasar también este proceso manual que estamos haciendo por si también quieren seguirlo conmigo, ¿vale? Vamos a darle un minutito mientras esto va instalando, que va a demorar probablemente. Vale, ya he instalado todo. Ok, me dice que ha añadido un plugin adicional que es el plugin de Expo Router. Y justo acá, en este caso, dentro del paso 3, me dice que debo modificar el punto de entrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, el Expo Router, o la entrada de Expo Router, para que lo reconozca, según el grupo de archivos, en el package.json, se debe colocar, o el cliente, el archivo que debe estar dentro del cliente es en la carpeta de app. El archivo se debe llamar _layout. Aquí es donde debe estar ese stack de navegación. Es lo que me dice Expo para que esto pueda funcionar. ¿Ok? Según esto, me dice que para que pueda reconocer la raíz de mi proyecto Expo, debo tener un archivo que se llame, o una carpeta que se llame app, y dentro de app debe estar ese _layout para que pueda reconocer la raíz de mi proyecto. ¿Ok? Es lo que me está diciendo Expo para que esto pueda funcionar y para que pueda configurar el punto de entrada. Recordemos que nosotros hemos movido el punto de entrada. Es decir, nuestro index.jsx tiene este register root component, ¿vale? Pero este register root component, digamos que difiere un poco de la estructura que el mismo Expo Router nos ofrece, ¿vale? Entonces, como dijimos, y explicamos un poco la estructura como un proyecto normal que nosotros empezaríamos a trabajar. Por ejemplo, si utilizáramos el React Navigation. Pero en este caso, como vamos a utilizar Expo Router, vamos a deshacer algunas de las cosas que ya hicimos, ¿ok? Por ejemplo, este proceso puede ser normal al momento que nosotros vayamos a trabajar. Podemos tomar una decisión, luego podemos cambiar, vamos a refactorizar nuevamente y seguimos trabajando, ¿ok? La idea es que podamos tengamos la posibilidad de hacer cambios o tomar decisiones diferentes y que podamos seguir implementando sin ningún problema, ¿no? Sin nada que nos bloquee. En este caso, lo que vamos a hacer es... tenemos diferentes opciones, ¿ok? Yo podría indicarle que la raíz de mi proyecto puede ser ese index.js, podría ser, ¿ok? Y yo podría importar el módulo de Expo Router Entry directamente. Esa es una opción, ¿ok? Expo me da esa posibilidad si yo quiero, ¿ok? Yo podría importar, por ejemplo, yo podría hacer esto. Yo podría importar, voy a remover esto de acá, ¿vale? Yo podría importar directamente
de Expo Router, podría importar directamente ese entry, ¿ok? Para que reconozca que dentro de la carpeta app reconozca el archivo, sin necesidad de yo colocarlo directamente en el package.json, ¿ok? Puedo hacer eso, y es lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? Voy a simplemente colocar aquí mi expo router o mi entry del expo router, y ahora lo que voy a hacer en este caso es cambiar el nombre de la carpeta. ¿Por qué? Porque Expo me está diciendo que obligatoriamente para específicamente el expo router, esta carpeta se debe llamar app para que la pueda reconocer, ¿ok? Entonces en este caso en particular vamos a cambiar la forma en que teníamos los archivos porque expo router utiliza esta estructura específica, ¿vale? Ok. Entonces ya tenemos esto. Otra cosa que me pide Expo es que le coloque un nombre al esquema por si quiero implementar el diglim. Este esquema va a ser el nombre que va a tener nuestra aplicación como URL, ¿ok? Entonces el esquema que nosotros le vamos a colocar en ese archivo de app.json, hay que agregarle el esquema, ¿ok? Vamos a ponerle el mismo nombre, React Native Bootcamp Test, ¿vale? Para que tenga exactamente el mismo nombre que nuestra aplicación. Perfecto. Ok, aparte me dice que si quiero desarrollar para web, debo instalar estos dos módulos, que es el React Native Web y el React DOM. Así que vamos a hacerle caso, vamos a instalarlo también, ¿vale? Vamos a instalar ambos módulos para que podamos utilizarlo para la web también, y así hacemos pruebas tanto en iOS como en la web, o en Android también, y podemos agregarlo si queremos. Vale, ya se han instalado los dos módulos. Se lo paso allí por el chat para que lo tengan. ¿Entiendes? El chat de Twitch, acá. Ahí se los paso, ¿vale? Ok, perfecto. Aparte me dice que agregue dentro de la configuración del app.json, dentro de la web, añada algo en el bundler. En este caso, de Metro. ¿Para qué? Porque quiero que utilice la capa de web de Metro. Metro es el compilador o el bundler de React Native, ¿ok? Todo el tema de la gestión del compilado de archivos y su configuración, de cómo se van a minimizar y se van a compilar estos archivos, lo hace o se encarga de ellos Metro, ¿ok? Entonces, si queremos habilitar el bundle para la web en Metro, debemos hacerlo, ¿ok? Vamos a la capa de web y vamos a añadirle acá el bundler. Y le vamos a colocar ahí nuestro amigo Metro, ¿ok? También tenemos la posibilidad de utilizar el de Webpack, ¿vale? Si se dan cuenta, me soltó la opción por allí también para que lo pueda utilizar. Algo más que debemos agregar para que esto funcione a la hora de compilar es dentro del Babel config hay que agregar o añadir el plugin que ha instalado, que es el de Expo Router Babel, para que Babel pueda también transformar y compilar esta información, ¿ok? Así que vamos a añadirlo dentro de nuestro babel.config, vamos a añadir nuestro plugin, ¿ok? Y el plugin que vamos a añadir va a ser el de Expo Router Babel, ¿no? Ok. Ese es el plugin que necesita nuestro Babel para que pueda funcionar. Perfecto. Ok, ¿qué más nos comenta? Me dice que si estoy utilizando la versión de Expo por debajo de la 49, debo agregar esto. En este caso parece que estamos en la versión 49, así que yo creería que esto no es necesario, ¿vale? Vamos a probarlo sin ello. Si en tal caso lo necesitamos, se lo agregamos, ¿ok? Pero en teoría yo creo que no deberíamos necesitar agregarle eso, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la configuración inicial para que el Expo Router pueda funcionar, ¿vale? Vamos al siguiente paso, que es crear esos routers o esas páginas para el Expo Router, ¿vale? Vamos a ello. Ok, aquí me dice que si quiero crear páginas para el Expo Router, debo tomar en cuenta crear el directorio de app, y esto automáticamente va a indexar esta ruta o va a crear las siguientes rutas. Podría crear, por ejemplo, si yo quisiese crear la ruta del home, debería crear en este caso un archivo dentro de la carpeta app que se llame home.js, ¿ok? Para que Expo pueda reconocer que esa ruta existe, ¿vale? Luego, si quisiese agregar, por ejemplo, una ruta de configuración o de settings, yo tendría que agregar esa carpeta de app, dentro de esa carpeta de app, un archivo que se llame settings, ¿ok? Y dentro de settings yo podría agregar en este caso un index.js si lo consideras apropiado, ¿vale? También puedo hacer matches de forma dinámica, por ejemplo,
por ejemplo, si quisiese entrar a un post de una publicación y tengamos los posts slash 1 slash el ID de ese post, por ejemplo, yo podría hacer algo como eso, utilizando este match dynamic o este manejador dinámico en este caso para que pueda reconocer ese post y a partir de ahí reconocerlo por los URL params, como lo hace a través de la web, por ejemplo, React Router o este tipo de librerías, pueda reconocerlo y podamos ir a esa vista, ¿no? Entonces podríamos hacer algo como eso, ¿vale? Tenemos diferentes alternativas si se dan cuenta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para el tema del enrutador? Yo creo que podríamos crear diferentes pantallas, algo sencillo, creería yo. Podemos crear esa carpeta app y que dentro de nuestra app tengamos diferentes rutas, ¿no? Podemos tener nuestro layout, podríamos tener nuestra vista principal, podríamos tener nuestro stack de navegación que tenga un contexto específico, podríamos tener diferentes cosas, ¿ok? Entonces va a depender un poco de con qué querramos jugar, pero hay un montón de alternativas a la hora de trabajar con ello, ¿ok? Entonces nosotros podríamos crear dentro de esa carpeta de app diferentes elementos y dependiendo de lo que necesitemos podemos ir agregando cada uno de ellos, ¿ok? Entonces yo creo que podemos crear simplemente el de la raíz, algo sencillito, ¿ok? Podríamos crear, vamos a crearlo una vez, vamos a ir acá. Dijimos que dentro del app esto va a crear rutas que se dan cuenta, entonces como dijimos, esta estructura que tenemos acá no machea o no coincide mucho con lo que quiere hacer Expo con nosotros, así que yo creo que esto lo podemos sacar, ¿vale? Todo esto podríamos sacarlo de aquí, vamos a borrarlo por ahora porque no tiene nada, ¿vale? Vamos a encargarnos o nos vamos a deshacer de todo eso, ¿vale? Y según la nueva estructura que Expo nos propone, nos dice que si queremos crear, por ejemplo, la raíz de nuestra aplicación, debemos crear el home.js, ¿no? Entonces, si yo quisiese crear el home de mi aplicación acá en el app, yo podría crear mi archivo de home.js, ¿vale? El home.js podría ser, en este caso, esta pantalla que habíamos creado antes, ¿cierto? Que es un componente, que sería el home, ¿vale? Vamos a crear uno nuevo igual. Que tenga un view y que tenga un text, ¿ok? Y dentro vamos a añadirle, por ejemplo, vamos a exportar por default como una función nuestro componente de home y dentro vamos a retornar algo, ¿no? Retornaríamos este view que tendría unos estilos, ¿vale? Que los estilos podríamos agregarlo acá si queremos. Vamos a mantenerlo aquí y luego vamos a pensar un poco cuál va a ser la estructura que vamos a utilizar, ¿ok? Si necesitamos luego sacarlos, lo sacamos, no pasa nada, ¿vale? Importamos el style sheet que necesitamos de React Native para que esto funcione, ¿ok? Utilizamos nuestros estilos, esto va a ser el container, ¿no? Contenedor principal que va a ser un flex 1, va a tener un fondo de color blanco, por ejemplo, ¿vale? Y le vamos a colocar también un Justify Content Center, Align Item Center para centrarlo tanto horizontal como vertical, ¿ok? Centrado, perfecto. Ok, exportamos por default entonces el home. Vamos a colocarlo creo que en el top para que sea más fácil de leer, creería yo. Acá vamos a utilizar los estilos de ese contenedor que hemos creado y vamos a poner un texto centrado en pantalla que tenga el mismo nombre que tiene en este caso nuestro componente, ¿ok? Que sería el home para este caso particular, ¿ok? Vale. Entonces ahí tenemos nuestro componente listo. ¿Qué otra cosa nos comenta interesante por acá? Creo que nada más nos comenta nuestro amigo el Expo Router. Creería yo que solo nos comenta eso. Nos comenta también cómo podemos crear el tema de los slugs o el tema de las rutas anidadas. Si quisiésemos anidar, por ejemplo, una vista dentro de otra, por ejemplo, crearíamos los blocks, el blocks o los posts que tengamos y dentro creamos el ID único para esos posts y que podamos crear un componente para ello. Podemos hacerlo a través de estas rutas dinámicas, ¿ok? Cosa que también está bastante bien. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuestro componente. Ya tenemos nuestro componente de el home. ¿Ok? Y acá deberíamos tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros listar esa vista? ¿Vale? Si se dan cuenta, en la misma configuración nos comenta algo. Me dice que lo que va a precargar dentro de esta ruta, creo que no está acá, está en la vista anterior. Lo que va a precargar dentro de la ruta, creo que estaba aquí, vamos a buscarlo, chicos. Es lo que decía guión bajo layout, ¿no? Era esto que está acá, ¿vale? Me dice, la entrada por default de Expo va a ser, o el cliente que va a reconocer dentro de los archivos del cliente, va a reconocer el app.layout. Este guión bajo layout va a ser el stack de navegación, es decir, la pila que va a contener diferentes vistas dentro de mi aplicación.
Es decir, que yo acá dentro de la app.js debo crear ese archivo que se llame guión bajo layout, porque este es el que se va a listar, o este es en el cual va a listar mi aplicación. Ok, ¿y qué vamos a utilizar nosotros para poder listar nuestra aplicación? Actualmente solo tenemos una pantalla, pero yo lo voy a listar como una pila o como un stack de navegación. Así que necesito utilizar el export router para poder crear un stack. Un stack en este caso es un contenedor para diferentes rutas o diferentes vistas o pantallas de mi aplicación. ¿Ok? Así que yo voy a importar en este caso del export router. Voy a importar el stack. ¿Ok? Este stack lo que hace es instanciar un grupo de pantallas de navegación. Yo puedo crear en este caso, voy a exportar por default. ¿Ok? La función de mi layout. ¿Ok? Y dentro yo voy a mostrar, en este caso, simplemente voy a retornar mi stack, en el cual yo voy a retornar simplemente los hijos de que contengan en este caso este stack. ¿Por qué? Porque yo podría en este caso a este stack de navegación agregarle diferentes cosas, ¿no? Yo podría agregarle, por ejemplo, un proveedor de vistas de un contexto de navegación específico. Yo podría agregarle también, en este caso, las diferentes pantallas de mi aplicación. ¿Ok? Entonces, en este caso, como no tengo un contexto específico en este momento, yo creo que este layout no va a recibir nada realmente, ¿ok? Porque va a ser la raíz de mi aplicación, ahora que lo pienso. Entonces no vamos a recibir absolutamente nada, sino simplemente vamos a listar cada una de las pantallas, ¿ok? Este stack puede recibir diferentes pantallas, es decir, yo puedo listar pantallas o tengo dentro del stack la posibilidad de indicarle qué pantallas voy a mostrar. En este caso, ¿qué pantallas voy a mostrar? Voy a indicarle, por ejemplo, que tengo la vista del home, que es la que he creado, ¿cierto? ¿Vale? Y yo voy a indicarle cuál es el componente que se va a mostrar al momento de llamar al home, que va a ser ese componente que yo creé, ¿no? Simplemente vamos a llamar o vamos a importar ese componente del home que creamos previamente, ¿vale? Además, yo puedo indicarle cuál es la ruta inicial, que en este caso la ruta inicial quiero que sea el home. ¿Por qué hago esto? Porque si tengo diferentes pantallas aparte del home, yo debo indicarle en este caso cuál va a ser la vista inicial, sin importar cómo cargue o cuándo cargue. Yo quiero decirle cuál es la vista inicial de mi aplicación. ¿Ok? Entonces con esto deberíamos tener ya el listado de nuestras vistas, o en este caso de nuestra vista, que sería la del home, y esto debería funcionar, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver si todo está correcto, si toda la configuración que necesita Export Router para trabajar es la adecuada, ¿ok? Yo simplemente voy a cerrar esto, ejecutar nuevamente y veamos si está funcional. Vale, me dice que el plugin no es el correcto. Vamos a revisar si hay algo que nos ha faltado configurar. Tenemos la entrada acá del Export Router. En el package.json no había que tocar nada, pero el plugin, no se instaló ningún plugin. No sé si se tiene que instalar un plugin. Vamos a revisar en la documentación a ver si se instala realmente el plugin como dependencia de desarrollo o lo saca directamente del Export Router, que yo creo que es lo que sucede. Que debería sacarlo directamente del Export Router, ¿vale? Ok. Vamos a ir a nuestra configuración del Babel config. Ah, vale, hay un pequeño error de sintaxis ahora que me estoy dando cuenta, es plugin, ¿ok? No plugin. Voy a guardar. Voy a cerrar esto de nuevo. Voy a ejecutar de nuevo. Ahora sí. Esto va a compilar. Y tenemos un error en el Metro Bundler. A ver qué nos dice. Me dice que el main no está registrado. Vale, no está reconociendo en este caso la raíz de nuestro proyecto. Es lo que me está diciendo. ¿Ok? Entonces probablemente esto tenga que ver, en este caso, de cómo estamos listando nuestra aplicación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso, ahora queremos que liste es este archivo de index, ¿cierto? Entonces acá en el main debemos indicarle que esto se va a ejecutar de este archivo de index que tenemos acá. ¿Vale? Eso es lo que debemos indicarle. Esto ya debería ser que funcione. Ok, vamos de nuevo. Como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Vamos a ejecutarlo de nuevo y debería funcionar, ¿vale?
¿Qué nos comenta por acá? Invariant violation, main. El main no está registrado. El metro de server está ejecutando la carpeta inadecuada. Chequea si el metro está ejecutándose. Vale. ¿Hay algo más que deberíamos configurar? Vamos a revisarlo, chicos. A ver si hay algo más que debemos modificar directamente. No tenemos un archivo de metro en particular. Es decir, no tenemos ninguna configuración dentro del metro bundler. Eso es importante que lo sepamos. ¿Ok? Que no hemos agregado ningún archivo del Metro Bundler ni nada, sino simplemente estamos utilizando el por default. Así que podría ser que tengamos que agregar algo del mismo Metro Bundler, probablemente. A ver, vamos a revisar, chicos. Tenemos nuestras dependencias, todo correcto por acá, nada raro, ¿vale? Tenemos nuestro index.jx, donde tenemos nuestro entry, ¿vale? Eso también está ok. Sigamos revisando. El package.json, tenemos el main que va al index, eso también está correcto, ¿vale? El Babel config, no hay que tocar más nada, simplemente había que indicarle en este caso cuál es el módulo. Ok, el present, tenemos el Babel present expo, eso está bien. El plugin, tenemos el expo router Babel, ok, también está bien. ¿Vale? O a no ser de que no esté reconociendo eso de allí, podría ser, ¿vale? Eso también podría ser otra alternativa, que no esté reconociendo ese módulo de allí, ¿vale? Podría ser una alternativa, que no la esté tomando por algún motivo. La otra cosa que podemos hacer es quitarle esto de acá. Oh, el detalle es que esto creo que es expo entry sin el guión bajo, ¿vale? Vamos a ver si es eso. Chequemos. Hay una pequeña posibilidad de que sea eso. Escribimos bien expo router, correcto, está bien, ¿vale? Vamos de nuevo. No tiene que ver con eso, ¿vale? Pero tenemos otra cosa. Ahora me sale un error diferente, ¿vale? Veamos cuál es ese error. Me dice, el componente del default... ok, vale. Ahora sí, el layout en este caso, tenemos el stack del home, eso está bien. Y tenemos nuestra vista que es el home por sí mismo. Ok, eso también está bien. Pero tengo un error distinto. Me dice que en la pantalla por default del app layout, este de acá, me dice que el app layout no está recibiendo los hijos del componente y espera recibir los hijos de ese componente. Ok, vale, tenemos un error diferente, importante. Pero en este caso yo no quiero listar directamente otra, o sea, yo no quiero listar a otra pantalla, sino quiero declarar mi stack de navegación, que es un poco diferente a lo que quiero hacer realmente. Vale, no es lo mismo que listar el... Una cosa es listar el stack y otra cosa es listar todas las vistas de la aplicación, ¿vale? Entonces realmente no quiero recibir las otras vistas. ¿Por qué? Porque no tengo un index como tal. Si se dan cuenta acá, yo no tengo ningún index, sino simplemente tengo la vista del home, ¿vale? No tengo ninguna otra ruta adicional. Pero me está comentando como que si quiero crear otra ruta, lo puedo hacer de esa manera, ¿no? Podría crear en este caso dentro del app otra ruta específica, ¿vale? Entonces, tengo diferentes opciones acá. Vamos a plantearnos alguna para poder solucionar este problema. Podríamos crear ya sea el index para que liste la pantalla, ¿vale? Y esto va a hacer match con el slash de mi aplicación. Si lo quiero hacer, por ejemplo, en la web, es lo que me dice. Y no me dice nada más, ¿cierto? A ver, vamos a ver el tema del layout por acá. A ver, me dice que si quiero crear un layout, yo voy a recibir en este caso el slot. Y ese slot, bueno, voy a utilizar el resto de los layouts. Entonces, si quiero construir, por ejemplo, un layout personalizado, o si quiero construir un tab. O por ejemplo, en este caso que yo quiero construir un stack de navegación, si crea una carpeta que se llame, por ejemplo, home,
y dentro quiero hacer un layout, lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Me dice, creo el stack como lo he hecho, ¿no? Entonces eso sí está correcto. O si, por ejemplo, quiero hacer con respecto a un stack nativo y quiero configurarlo, puedo hacerlo así, ¿no? Si quiero hacer un stack de navegación, vamos a revisar esto, ¿vale? Por ejemplo, si tengo el app, que esta es la estructura que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Qué me dice? Me dice que si quiero utilizar un layout, ¿vale? Venimos acá, vamos al layout. Me dice que debo utilizar el stack, pero del export router /stack. Ok, eso es lo primero que me estoy dando cuenta. ¿Vale? Vamos a ver si eso lo soluciona. Vamos de nuevo. Seguimos un poco los pasos de la documentación y vamos probando el funcionamiento, en este caso, del export router. Veamos si lo lista. Vale, no. Tenemos el mismo error. Veamos si vemos algo diferente por acá. Vale, exportación default, export default, export default. Ok, ambos exportan por default. Vale. ¿Qué más me dice? Veamos. Tiene que tener el nombre del layout. Tiene el nombre del layout también. ¿Vale? Ok, si yo quisiese, por ejemplo, crear o añadirle una cabecera, puedo hacerlo al mismo stack que estoy utilizando. Ok. Luego me dice, por ejemplo, que si tengo el home, yo puedo utilizar de ese stack el home por sí mismo. Vale, yo puedo listar la cabecera directamente, ¿se dan cuenta? Esto sí es una variante un poco diferente a, por ejemplo, como lo hace React Navigation, es que dentro del mismo componente, es decir, dentro de la misma vista, yo puedo listar el stack y añadirle configuración directamente a ese stack de esa pantalla. Esto, por ejemplo, en React Navigation no es posible hacerlo directamente. Tú no puedes listar un stack dentro de una vista en React Navigation. Entonces eso está bastante bien, que se permita hacer algo como esto, ¿no? Vale. Ok, sigamos viendo por acá. El layout, el home, el details. Vale, esto es lo que tenemos nosotros, ¿ok? Tenemos nuestro stack, que dice también que lo puedo listar del export router, entonces no es necesario que lo liste de acá, sino que lo puedo listar del export router. Vamos a seguir viendo, ¿ok? Me dice que puedo listar el nombre de la aplicación acá, ¿vale? Y puedo cerrar mi stack screen como lo he hecho, así que esto está correcto. No hay nada raro. Acá me permite en este caso, si el componente es un hijo de la ruta dinámica, puedo añadirle la configuración directamente. Eso también ya lo vimos, ¿ok? ¿Qué más podemos ver por acá? No veo nada diferente, ¿no, chicos? Creo que está bastante igual. Acá estamos retornando nuestro componente, acá también. No hay ninguna diferencia entre ambos, creería yo. Y acá simplemente estamos listando nuestro stack con nuestro componente del home, que es el único que tenemos, o la única ruta que tenemos, ¿vale? No hay nada raro. Acá la otra cosa que podemos hacer es renombrarlo como index.js, que es lo que nos comenta, ¿vale? Y acá simplemente podríamos listar el stack para hacerlo de la forma más simple posible. Esto nos podría en este caso a funcionar nuestra app en teoría, ¿vale? Vamos a probar de nuevo. A ver si hay que hacer algún otro cambio adicional. Vamos a cerrar el Metro Bundler porque hemos cambiado todos los archivos. Vale, esto sí hace que reconozca en este caso la raíz del proyecto, se dan cuenta, ¿vale? Entonces, si creamos un layout y anidamos o creamos directamente el stack y tenemos en este caso el index, este va a ser la raíz de mi aplicación. Entonces necesitaba crear en este caso directamente el index para que esta sea la raíz como tal de mi aplicación y la pueda reconocer. El detalle es que si quiero crear un stack de navegación, tendría que agregarlo. O sea, claro, podría agregarlo acá, pero tendría que tomar el index no se tomaría en cuenta dentro de ese stack, es lo que estoy viendo, ¿vale? Es decir, este es el stack original, ¿vale? Es decir, este sería mi stack y yo a este stack lo puedo modificar, ¿vale? Yo puedo ponerle acá el screen options y podría ponerle cualquier estilo. Por ejemplo, yo podría ponerle el here shown false si quisiese para quitarle la cabecera, ¿se dan cuenta? ¿Vale? O podría dejarle una cabecera y cambiar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner acá el título, el header title y ponerle acá un nombre a la cabecera que sea, por ejemplo, home, ¿vale? Y acá le quitamos esto para que se muestre, ¿vale? Y así pudiera cambiarle el nombre directamente a la cabecera. Podría cambiar también los colores, ¿vale? Podría ser un header style y podría cambiar acá los colores, ¿no? Podría ponerle un background color del color que yo desee.
Vamos a buscar un color que nos guste. No sé, por ejemplo este, ¿vale? Un color genérico. Vamos a buscar un color que nos represente un poco más, ¿vale? Vamos a buscar en la paleta de colors, podría ser. Esta página me gusta bastante porque hay muchos colores por allí que se pueden utilizar. Déjenme buscar el chat de Twitch para pasarlo por allí, para que puedan verlo. Ahí está, ¿vale? Me gusta mucho esa página porque podemos ver diferentes paletas de colores allí automáticamente que se generen y podemos jugar un poquito con ellas, ¿vale? Podemos explorar algunas y hasta que consigamos un color que nos agrade. ¿Ok? Podemos copiarla directamente o cambiar directamente la tonalidad si la tonalidad que ha generado no nos gusta. ¿Ok? Vamos a buscar un color que represente un poco más. A ver, vamos a seguir buscando una paleta que me guste. Podría ser un color como este. Creo que es muy... Está muy pálido, creo. Vamos a buscar otro tono de violeta. Tipo este puede ser, ¿vale? Este color me gusta un poco más. Vamos a tomar este como referencia, ¿ok? Podemos utilizarlo acá para que nuestra aplicación se vea un poquito mejor. Puedo cambiar el color del título también si quiero. El header es dentro del objeto del Screen Option. Puedo añadir, por ejemplo, el header tint color. Ponerlo de color blanco para que el texto o todo lo que esté dentro de la cabecera se marque de color blanco si quiero agregarlo, ¿vale? Por ejemplo, podría añadir algo en la cabecera, por ejemplo, en la parte derecha. Con el header right podría agregar algo aquí, un componente. ¿Vale? Vamos a agregar un componente utilizando un icono de Expo. Vamos a agregar un icono cualquiera, ¿vale? De Expo, por ejemplo, puedo agregar del vector icons, ¿ok? De Expo Vector Icon, arroba creo que es, arroba Expo Vector Icon. Aquí puedo añadir diferentes iconos. Creo que tengo los de InDesign, tengo los de Bill Icon, Phonoson. A mí me gustan mucho los de Ioni Icons. Creo que están bastante guapos, así que vamos a utilizar algunos de ellos, ¿vale? Vamos a ir a Expo Icons, ¿vale? Vamos a ir a la documentación y aquí creo que está la lista, ¿vale? Aquí en icons.expo. Se los paso por si los quieren tener a la mano. Ahí los pueden revisar. Vamos a filtrar por la librería que utilizamos o el tipo de iconos que utilizamos, que es el de Ioni Icons. Y acá vamos a buscar uno de Settings, por ejemplo. Vale, vamos a utilizar este de iOS Setting. A ver, el relleno. Vamos a probar el que no tiene relleno, este de acá. iOS Setting Outline. Este es el nombre del icono que vamos a utilizar. Así que vamos a ponerle acá un Touchable Opacity. ¿Para qué le ponemos un Touchable Opacity? Para que podamos presionar ese icono y hacer alguna acción. Ok, esto va a tener una función o va a tener el evento de onPress para que podamos presionarlo. Y esto debería hacer algo. Ahorita luego le colocamos lo que va a hacer. O en este caso no sería un Touchable Opacity directamente. ¿Vale? ¿Saben por qué? Porque el Expo Router tiene su propio componente de navegación que se llama Link. ¿Ok? Entonces yo creo que no utilizaríamos el Expo Router, sino utilizaríamos directamente el link. ¿Vale? Vamos a importarlo. El link de Expo Router, ¿no? Vale. Entonces el link de Expo Router es el que le vamos a indicar la ruta hacia donde vamos a navegar. En este caso, ¿qué propiedad recibe? Recibe el href, ¿ok? Y la ruta que le vamos a pasar va a ser la de Settings, ¿ok? Que vamos a crearla ahorita, ¿vale? Entonces al nosotros cliquear en ese link, vamos a irnos a la ruta de setting. Esto nos va a permitir habilitar la navegación para que vayamos hacia la otra ruta. ¿Ok? Vale, vamos a utilizar el icono de Ioni Icons que dijimos, que es este de acá, ¿vale? Y vamos a poner el nombre del icono que dijimos que era el de iOS, ¿cierto? Es el iOS Settings Outline, ¿no? Outline. Vale, ese es el icono que vamos a utilizar. Hay que colocarle un tamaño. Vamos a ponerle, qué sé yo, 22 más o menos de unidad. Y el color, hay que ponerle un color. Estamos utilizando blanco, así que vamos a colocarle color blanco. Luego podemos crear un archivo para las constantes del proyecto, tipo la temática, los colores y demás. Hola, Dakenas, ¿qué tal? Gracias por el follow. Entonces vamos a colocarle este color blanco. Yo creo que ahí podría estar bien. Vamos a guardar esto. Veamos si esto funciona. A ver, el link component dice es un componente que renderiza un link de una ruta específica. Vale. Entonces el componente del link no nos sirve. Debería haber otro, ¿no? Alguna variante del Expo Router que tenga un tipo enlace, ¿no? Vamos a buscarlo. Expo Router, ¿vale? Vamos a buscar aquí el tema de la navegación.
Navigate between page. Aquí vamos a verlo. Está ese componente de LinkedIn que quería utilizar. Por lo que veo, está bien implementado, ¿no? Del export router. Tenemos acá. Tenemos el link. Estamos conteniendo nuestro icono. Esto está ok. Estamos renderizándolo. No lo estamos renderizando. Importante, chicos. No estoy retornando nada, ¿vale? Simplemente lo que hice fue abrir unos curly braces. Simplemente lo que voy a hacer es retornar el componente, porque estoy retornando un componente de React. Así que voy a guardarlo. Ahora sí se muestra. Importante, ¿vale? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que añadir la ruta de setting que no la tenemos creada, ¿vale? Así que dentro de esta carpeta, aquí yo podría crear un stack específico para settings. ¿Por qué? Porque dentro de las settings yo podría tener diferentes pantallas, ¿cierto? Es decir, yo podría tener dentro del settings simplemente un menú donde tenga diferentes opciones a la cual yo pueda navegar, por ejemplo, al perfil, es decir, que vea mi foto, mi nombre y demás. Podría tener también opciones de, no sé, favoritos y demás, o opciones de notificación, diferentes opciones de configuración, ¿cierto? Yo podría tener variantes de configuración. Así que lo que más me interesaría, por ejemplo, sería crear una carpeta que se llame settings para añadir cada una de las rutas. Dentro de estos settings estaría ese guión bajo layout, que sería en este caso el nuevo stack de navegación que yo voy a listar, y tendría también, por ejemplo, la ruta específica de settings, que sería ese index.js, ¿cierto? Entonces con esto me permitiría a mí listar esa otra ruta y así asemejamos un poco lo que nos comenta por acá a la hora de crear las páginas, ¿no? Yo puedo crear una página específica para una ruta específica, aparte de la raíz, pero también puedo crear una carpeta y dentro de esa carpeta crear archivos de configuración específico también, ¿no? Entonces, como vemos acá dentro del layout route, yo puedo crear un layout específico para una ruta, que sería este de acá, que es el que vamos a crear. Vamos a añadirle un slot, en este caso, que es una subruta dentro de la misma ruta, ¿vale? Y yo, por ejemplo, podría agregar, o también podría agregar, no sé, un componente de cabecera, un footer específico para todas las rutas que estén asociadas, en este caso, a la configuración. En este caso no lo vamos a hacer, pero lo que sí vamos a hacer en este caso es agregarle a este grupo de navegación. No es realmente un grupo de navegación, sino va a ser un grupo de pantallas. Vamos a seguir echando un ojo por acá a la documentación. Y así todos vamos leyendo y aprendiendo también. ¿Vale? A ver qué otra variante podemos hacerle para que esto funcione. Me gustaría que fuese creado como un stack, o que esté listado como un stack, porque me gustaría añadir más pantallas dentro del setting como tal también. Entonces vamos a seguir viendo opciones. Esto no, estas son las opciones de configuración del stack. A ver qué más hay por acá. Nesting Navigation, vamos a ver. Esta tiene un poquito más de sentido, ¿no? El Nesting Navigation en este caso va a ser, no es el home, sino sería nuestro setting, ¿vale? Vamos a un poco a hacer una equivalencia de lo que tenemos por acá. Dentro del layout, en este caso utiliza unos tabs. Nosotros no queremos utilizar un tabs como tal, pero sí queremos utilizar esa raíz, ¿vale? Esto lo que está haciendo es que está navegando hacia otra ruta, ¿ok? Tampoco lo tomamos mucho en cuenta. Son diferentes pantallas, ¿no? Tenemos como que pantallas diferentes que ha agregado. Entonces nosotros no queremos algo como eso, sino queremos simplemente a este layout inicial. Vamos a declarar un stack dentro de ese setting, porque probablemente agregamos más pantallas. Y lo que sí vamos a hacer es agregar una ruta específica, ¿no? Que en este caso va a ser nuestra ruta de configuración. Eso sí lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, acá dentro del index iría una vista que debería ser muy similar a la que tenemos, ¿vale? Algo sencillo. Simplemente un view con un texto centrado en pantalla. Yo creería que estaría bien. Vamos a agregarle sus estilos también. Esto vendría de React Native. Vamos a declarar nuestros estilos. Simplemente vamos a instanciar el create del style sheet para crear un estilo del contenedor, para colocar nuestro texto en pantalla centrado por el momento. Vamos a poner color blanco, vamos a centrarlo en pantalla, ¿ok? Y lo que sí vamos a hacer es declarar nuestro componente. Vamos a exportar por default nuestro componente que se va a llamar settings, ¿ok? Este va a retornar un componente que va a tener en este caso nuestro view, que va a tener su contenedor. Ups. Debería cerrar la etiqueta del contenedor que sería nuestro view. Y deberíamos tener nuestro texto centrado que sería el setting, ¿vale? Entonces esto debería listar ese componente. Hola Dab, gracias por el follow. Vale, vamos a seguir por acá. Esto debería tener ya nuestro setting listo. Y este layout debería listar este stack, porque este sería un stack diferente. Buenas, ¿qué tal? Aquí algo sobre seguridad. Por el momento no estamos hablando de Expo. Estamos trabajando con Expo Router, ¿vale? Estamos en React Native en este momento. Vamos a declarar nuestro layout. Nuestro layout utiliza del stack de Expo, del Expo Router, ¿ok?
Y simplemente lo que vamos a hacer es exportar ese layout, ¿no? Que por ahora no debería retornar casi que nada, sino simplemente el mismo stack sin ninguna opción, ¿vale? Vamos a ponerle cualquier cosa, solo para comprobar de que liste el stack, que es lo que queremos comprobar por ahora, ¿no? Que si creamos otra carpeta, esto lo liste y esto podamos navegar hacia esa ruta, ¿no? Vamos a tratar de que esto funcione. Entonces, si yo quisiese navegar, por ejemplo, ahora, desde mi raíz o de este index, que he añadido a la cabecera este componente de link para que yo pueda, cuando lo clique, navegue hacia settings, esto debería funcionar, ¿vale? Voy a guardarlo, voy a recargar y cuando yo clique acá, debería navegar. Efectivamente ha navegado y efectivamente he creado un stack adicional, ¿vale? Cosa que está bastante bien, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que ahora esta vista de settings tiene su propia raíz y a su vez podría tener un listado de vistas o diferentes vistas adicionales dentro de ella, ¿vale? Bastante bien, creería yo, ¿ok? Solo que hay un pequeño detalle. Ahora hay que remover en este caso nuestra cabecera si es que quisiésemos cambiar la cabecera o no. En este caso me parece que nos gustaría mantener la cabecera, ¿cierto? Y lo que veo acá es que dentro de este layout, un segundo, dentro del layout inicial que tenemos este stack, ¿vale? Es un stack sencillo. Yo creo que nosotros podríamos listar ese stack del setting acá, ¿vale? En teoría sí, ¿ok? Es decir, que yo de este stack, yo podría listar otro componente si quisiese, ¿vale? Podría listar otra vista y podría listar también los settings si quisiese, ¿ok? Yo podría listar ambos dentro de este stack. Vamos a comprobar si esto funciona, ¿ok? Y yo podría hacer, por ejemplo, que si yo estoy en el layout principal, que es el de la raíz de mi aplicación que está en el app, yo podría hacer, por ejemplo, que si estoy en esta ruta del settings, yo podría añadirle dentro de las opciones de navegación, cambiarle el título por settings, ¿vale? Vamos a ver si esto es posible. Voy a guardar, ¿vale? Hay que importar el home, creería yo. Y aquí importamos el settings, ¿no? Veamos si esto funciona. Vale, ¿qué me dice acá? Me dice que la ruta del settings... Oh, sorry. Home. Vale, digamos que esta forma de importación no funciona, ¿ok? No lo reconoce en este caso nuestro stack, por lo que veo, ¿ok? Entonces, digamos que este listado nativo, como se suele trabajar, por ejemplo, en React Navigation, en Export Router, no funciona de la misma manera, ¿ok? No nos va a permitir controlarlo de esa forma. Vale, si yo creo otras rutas o creo otro stack diferente, no lo va a reconocer, ¿ok? Es lo que me puedo percatar en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? ¿O qué podemos cambiar para que esto funcione? Vamos a pensar un momento, ¿ok? ¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema o cambiar la forma en que lo estamos listando? Porque no funciona de la misma manera que funciona en React Navigation, ¿vale? Así que vamos a buscar alguna alternativa. Voy a buscar un momento algo en la documentación. Que creo que hay una variante por allí que podría servirnos para listar de una forma diferente, en este caso, los elementos, ¿vale? Y yo creo que puede estar bastante bien. Porque el listado de los stacks genéricos, como lo hemos hecho, es un poco raro como lo gestiona, ¿vale? Porque lo que hace es que simplemente gestiona el stack por sí mismo. Es decir, que si yo listo un stack, reconoce solo el archivo de la raíz. Es lo que veo, ¿no? Entonces lo que tengo que ver es cómo anidamos las vistas. Esto de Nesting Navigation es lo que tenemos que agregar, ¿vale? Para que nosotros podamos navegar desde la raíz hacia una carpeta sin ningún problema. Que no genere ningún conflicto o que diga que hay algo que no está funcionando. Entonces, por lo que veo, por lo que hemos implementado, podemos navegar desde la raíz, desde el index, hacia una ruta, como hemos hecho acá, ¿no? Que cliqueamos en el icono, gracias al link podemos ir a esa carpeta que hemos creado, pero esa carpeta por sí misma también tiene un stack. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, de ese stack de navegación, nosotros podemos remover el stack, ¿vale? Es decir, de este screen option, yo puedo quitarle la cabecera, por ejemplo. Puedo hacer el header shown y ponerlo en false, ¿vale?
y yo puedo remover la cabecera. Pero se están dando cuenta que la cabecera que estoy removiendo es la del stack de la configuración directamente, de settings. ¿Ok? No el de la stack principal, no el de este layout. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, hay que buscar en la documentación de Expo cómo está haciendo para gestionar el tema de no solo el root layout, sino cómo está haciendo para gestionar los stacks de forma independiente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo quisiese cambiar algo en la cabecera, ¿dónde podría cambiarlo? Acá, por ejemplo, me dice que claro, acá yo puedo configurar las cabeceras, pero es la cabecera de un stack específico, que en este caso es la raíz del proyecto, ¿ok? Pero el settings es otro stack. ¿Por qué es otro stack? Porque aquí yo podría añadir subpantallas. Lo que decía, ¿no? Por ejemplo, yo aquí podría añadir más carpetas si quiero. Podría añadir, qué sé yo, el profile, ¿vale? Dentro de settings. Yo podría añadir, por ejemplo, también el notification, ¿vale? Yo podría añadir otras cosas, ¿no? Acá, favorites, ¿ok? Podría añadir, por ejemplo, ¿qué otra ruta? No sé. Eso está bien, ¿vale? Por ejemplo, favoritos, notificación y perfil. Esas son como que subrutas o rutas anidadas dentro de mi configuración de usuario, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero lo que está acá afuera, esta es la raíz de mi aplicación. Entonces la raíz de mi aplicación tiene otro stack aparte, que esta va a tener más rutas. Entonces necesito poder controlar esto y quitarle la cabecera, esta cabecera principal, ¿ok? Debería yo removerla cuando cambia hacia el otro stack. Eso es lo que tenemos que buscar de controlar, ¿ok? Vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo que nos ayuda a modificar esto. Porque esto está dentro del stack principal del app, por ejemplo. Pero si cambia de stack, creo que no hay ningún ejemplo con eso, ¿no? Vamos a revisar. A ver si tenemos algún ejemplo dentro de la documentación con eso. Que tenga... Esto es para módulos específicos. El tema de los tabs. Esto no. Vale, esto no. Sigamos buscando, a ver. A ver, aquí hay algo un poco más diferente. Share routes. Ok, esto machea la misma URL, pero con diferentes layouts. Ok, esto es lo que estábamos buscando, ¿vale? En este caso, Expo Router le llama Share Routes. Y lo que hace es que podemos crear dentro del app grupos de vistas para hacer solapar los hijos de esas rutas dentro de esta carpeta. O sea, en teoría es lo que me está diciendo, ¿no? Vamos a seguir viendo a ver qué tenemos acá. Dynamic Layout, Segments, Search Star. Esto es otra cosa, ¿vale? Vamos a ver acá un momento la configuración del router. A ver si vemos algo diferente. A ver. Ok, una propiedad adicional que es esta de acá, la de New Stable Setting. Asegúrate de que todas las rutas tengan un link de slash único. Es lo que me dice acá, ¿no? Que si quiero asegurarme de que tengan, debo colocárselo. Vale. Ok. Este es el tema de la sintaxis de cada una de las rutas. El tema del diglim. No dice nada más. Creo que no hay nada más. Vale, pequeño detalle. Navigation Element, Link, Tab, Stack. Están movidos hasta el Export Router. Serán movidos a la librería de Export Router en un futuro. Vale, vamos a revisarlo acá. Claro, esto sí lo entendemos y esto es cómo funciona el React Navigation por default, que era lo que estábamos haciendo hace un rato, ¿no? Que teníamos los stacks de navegación y cada uno de estos stacks de navegación tienen en este caso pantallas, ¿no? Entonces estas pantallas tienen tus rutas y demás y estas tú puedes modificarlas directamente, ¿no? Es decir, que si quiero modificar una ruta específica, por ejemplo, yo lo que hago en este caso es pasarle la configuración para que no se vea algo específico en esa pantalla. El detalle es que en esta estructura de archivo que estamos viendo, el layout está fuera, se dan cuenta, ¿no? Está fuera de la raíz. Y dentro de este stack no está listado el otro stack que hemos creado, está por otra parte. Entonces quiero ver, voy a buscar algún ejemplo adicional de Expo porque la documentación no me dice nada más. No hay nada aparte de eso, ¿ok? Voy a ver algún ejemplo por acá que comente algún sujeto. ¿Cómo se listaría nuestro router adicional? Es lo que quiero ver, ¿vale? Permítame un segundito mientras voy revisando en el bajo mundo de internet, ¿vale? Autenticación. Vale, esto no tiene nada que ver con autenticación, esto es otra cosa.
A ver si tenemos la posibilidad de controlar eso. Porque si no podemos controlarlo, no al menos de forma inicial, vamos a tener que cambiar la estructura simplemente para el ejemplo. Y luego lo investigaré y lo agregaremos, ¿vale? Porque la idea del director era que probáramos el export router a ver cómo funcionaba, entenderlo un poquito mejor, implementarlo y ver algunas diferencias también del export router con el React Navigation, ¿vale? Ya estamos viendo alguna diferencia clara, ¿no? Por ejemplo, el tema del listado de los archivos y cómo los va reconociendo. Es bastante distinto a lo que está en el export, en el React Navigation, por ejemplo. ¿Ok? A ver si consigo algún ejemplo que nos ayude a desbloquear este problemita. Vale, un segundo, chicos. Vale, el stack principal, que es este que tenemos acá, este layout, tiene su stack inicial, ¿ok? Y en teoría debería permitirme listar las vistas, solo que no tengo que pasar al componente, creo que solo tengo que pasarle las vistas. Vamos a probar eso, ¿vale? Es decir, que el stack yo puedo pasarle de esas pantallas que estamos utilizando solo el nombre, ¿ok? Entonces el nombre en este caso, este es el de la raíz, ¿no? El principal. Y el otro es el de settings, ¿no? El otro sería el de settings, ¿vale? Pero no recibe el componente como tal. Es lo que puedo ver en algún otro ejemplo por ahí suelto. Vale, vamos a probar si esto es verdad. Yo creo que se ha roto. Se ha roto, ¿vale? No lo reconoce. Ah, no, se ha funcionado, ¿vale? Oh, mira lo que dice acá. Vamos a ver qué dice. Dice: Layout Children, digamos que esta ruta no existe. Ok. Y... no lo reconoce, ¿vale? Esta es otra cosa. Vale, sale un error diferente. Esto va a seguir funcionando, pero no me va a permitir modificar esto, ¿vale? Vamos a ver un momento en el otro layout que tenemos acá. Este es el que estamos quitando de la cabecera. A ver, acá si le intentamos cambiar la cabecera o quitársela, a ver si tenemos algún reflejo de eso. Yo creería que no deberíamos ver nada, ¿vale? Vamos a echarle un ojo. No lo reconoce porque dice que ese no es, dice que no es parte del hijo de ese hijo. Ok. A ver, un segundo. Vale. A ver, un segundo. Vale, no permite listar, no permite listar los componentes directamente. Es lo que estoy viendo, ¿vale? Es lo que acabo de ver. No permite listar directamente los componentes. Solo puedo editar la cabecera directamente, ¿vale? ¿Ok? El detalle es este, que cuando estoy en otra ruta, si estoy en otra ruta va a mantener en este caso la cabecera o este título. Entonces aquí tenemos diferentes opciones, ¿vale? Aquí podemos jugar con algunas cosas. Si yo quisiese en este caso cambiar el título de la cabecera, podría hacerlo, ¿ok? Vale, un segundo. Voy a venir acá a la vista del index. Y acá dentro del layout, nosotros le hemos quitado la cabecera, ¿no? Vale, esa es la cabecera interna que tiene este stack de navegación que nosotros hemos creado. Y acá vimos que yo puedo jugar con la cabecera también, si se dan cuenta. Vamos a ver dónde está. A ver si está el ejemplo por aquí. Estaba dentro de los stacks, creería yo. Un segundo. Vale, por ejemplo acá en el home. En el home utiliza dentro del componente como tal. Dice, en caso de utilizar, en el caso de usar un layout, un componente de pantalla para configurar la cabecera de forma dinámica entre rutas, es una buena interacción utilizar el cambio de UI, es decir, que lo haga a través del mismo componente del stack screen que es parte del export router.
Vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Vamos a importarlo. Vamos a importar el stack. Vamos a descubrirlo, chicos. El stack del export router, ¿ok? Y vamos a añadirlo, en teoría, justo debajo del contenedor. Podríamos añadirlo acá, el stack. Sería el stack screen, ¿ok? Directamente podríamos utilizarlo acá. No hay que añadirle el nombre, sino hay que ponerle simplemente la opción, ¿ok? Y acá yo podría editarlo. Vamos a cambiar el título nada más, ¿ok? Ponemos acá settings, por ejemplo, ¿ok? Esto no lo contiene, sino simplemente lo lista. Ok, vamos a guardar y veamos. No, vale. Esto lo que hace es interactuar con el mismo stack en el cual me encuentro, que es este de acá, ¿vale? No lo lista con el otro stack, ¿vale? Vale, voy a seguir buscando, voy a seguir investigando un poco más, ¿ok? Para ver alguna variante. Aprovechando mientras estoy buscando por allí en la documentación de Expo y navegando por internet para ver alguna otra referencia. No sé si por ahí quieren comentar algo en el chat. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran conversar mientras voy investigando un poco más a ver el tema de la gestión del Stack Navigation? A ver si con los Nested Route hay que hacer algo aparte para poder listar o cambiar la cabecera. Porque por lo que veo sí hay que buscar hacer el cambio. Porque en este caso no quiero utilizar un tab de navegación, no quiero utilizar un botón tab. Es decir, yo no quiero poner un menú inferior donde tenga diferentes opciones, sino quiero manejarlo todo con un solo stack. O sea, tener un stack que tenga otras vistas anidadas como se maneja normalmente en cualquier otro, o React Navigation, por ejemplo. Quiero hacer algo bastante similar. Y que no me obligue a utilizar ese tab de navegación que no quiero hacerlo en este momento, ¿vale? O sea, no quiero un menú inferior dentro de mi aplicación. Si lo quisiese, lo agregaría, pero no es lo que estoy buscando. A ver, voy a seguir buscando a nuestro amigo GitHub por acá. Vale, una forma de solucionarlo es removiendo el layout. Este layout de acá. Si yo remuevo este layout, en teoría va a tomar el mismo layout del mismo stack. ¿Vale? Cuando navegue. Vamos a guardar esto un segundo. Vale, acá está el index. Ok, esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar esto del router. Removemos el layout que estaba dentro de settings. Este index nada más tiene una sola vista. Ok. Y el user y la vista esta que he creado. Vale, un segundo. A ver si tenemos alguna otra variante de esto. Vale, vamos a actualizar de nuevo. Lo que me dice acá es que esta acción no está permitida porque el nombre no excede, digamos, que la ruta de navegación. Do you have digamos, me está preguntando si tengo una ruta que se llame settings. Y la ruta de setting está aquí y esta tiene su index, que es este archivo, que es el que exporta la vista de settings. Vale. Y este es el que tiene el home, que es el que estamos utilizando. Si navegamos, vale, ahora sí. Ok. O sea, ahora sí me permite en este caso navegar, ok. Pero este stack de acá, vamos a probarlo. De stack screen. Este no, es al otro. Es al stack de acá del settings. Vamos a intentar cambiarle la cabecera, ¿vale? Vamos a regresar lo que estaba del stack. Vamos a cambiarle el título. Si yo actualizo acá, veamos si reconoce en este caso el cambio de la cabecera. No lo reconoce, ¿vale? Porque es la cabecera principal. Ok. Vale, ya voy entendiendo un poco cómo funciona, cómo está funcionando esto. Entonces, la única forma de que esto funcione, según lo que estamos viendo, es que esto esté fuera, es decir, en el app, y que se llame settings. Ok, que esto esté fuera, acá en el app,
Y de esa forma sí lo va a reconocer, ¿vale? Va a reconocer que esto se llama settings. Digamos que de esa manera sí lo va a reconocer. Pero esta ruta de settings como stack independiente no controla la otra cabecera de navegación. ¿Ok? Y acá, creo que en el layout le pusimos un título específico, ¿no? Acá. Vale, la cabecera específica. A ver, un segundo. Tenía una cabecera genérica, ¿no? Vale, aquí sí lo reconoce, ¿no? Aquí lo va a cambiar. Y acá cuando lo liste dentro de este layout, en teoría podría listarle propiedades a cada uno de los elementos si es que yo quisiese. Lo podría listar ya sea dentro de la misma vista con el stack del mismo router, ¿ok? Así. Con el mismo stack del expo router podríamos cambiarle la propiedad, ¿vale? Ok. Entonces con eso ya creo que voy entendiendo cómo se comporta nuestro amigo expo router. Acá sería el title, le ponemos home, ¿ok? Hay que cerrarlo, ¿vale? Ahí está. Entonces sería este el home y este sería el settings. Ok, lo que me queda de duda pendiente es el tema de los stacks independientes y el layout que podemos utilizar. Esto de acá lo voy a investigar porque sí me gustaría poder controlar en este caso esta cabecera de alguna u otra forma, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo navego desde esta vista del home hacia el settings y yo quisiese cambiar o reemplazar la cabecera por otra. Si yo quisiese hacer algo como eso, me gustaría poder controlarlo, ¿vale? De alguna u otra forma. Entonces, eso debe haber una estructura específica que se debe colocar dentro del layout que me permita hacer eso. Pero por el momento no la hemos encontrado. O no es igual a la de React Navigation, ¿ok? Al menos no ahora. Y dentro de la documentación no hay nada similar. O sea, vamos a tener que investigar, ¿ok? Porque en los ejemplos básicos que tienen dentro del mismo React Router no hay nada. No hay nada similar, ¿ok? O a lo mejor plantea que utilice otra estructura o plantea que quiere utilizar la estructura de... esa estructura de los tabs o del grupo de rutas. Tal vez que plantea que utilice ese tipo de estructura y no la estructura genérica que estábamos utilizando. Podría ser, ¿vale? Así que voy a echarle un ojo a eso luego y lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar más adelante. Otra cosa que sí quiero hacer es que cuando entre en la configuración, a la vista de setting, quiero remover este icono, ¿cierto? Porque de aquí no puedo navegar otra vez a la misma ruta. Entonces, ¿cómo removemos eso? En este archivo de settings, acá en la cabecera, el header right, vamos a ponerlo nulo, ¿ok? Para que no se muestre en la vista de settings, ¿vale? Cuando ya hemos navegado hacia la ruta de settings, que ya no se vea en este caso esa opción. Ok, entonces con eso ya tenemos dos rutas distintas y ya estamos navegando entre ambas rutas. Tenemos nuestro stack de navegación donde podemos modificar nuestra cabecera y demás. Lo que me queda por entender un poco es cuando quiero anidar otras rutas o quiero añadir más rutas de navegación que estén asociadas en este caso a esas otras vistas, cómo podemos manipular el stack o ese stack de navegación dependiendo de lo que querramos hacer. Porque se maneja de una forma un poco diferente comparado con React Navigation, ¿ok? Plantea algo un poquito distinto. Entonces me gustaría poder, digamos que cambiar la forma o cambiar un poco, jugar un poco más con la cabecera cuando cambiamos de stack, en tal caso de que así sea. O si, por ejemplo, le añadimos un tab de navegación, un drawer o otro tipo de menú adicional, ¿vale? Porque también se puede añadir el drawer, que es este menú lateral. Creo que acá no estábamos a decir, lo vemos acá un ejemplo, creo que en la página de React Navigation hay un ejemplo. Es este menú lateral, ¿ok? Que se podría añadir dependiendo de qué tipo de aplicación tengamos, podría ser útil, ¿no? Añadir un estilo de menú de esta manera para poder cambiar entre diferentes pantallas, ¿ok? El otro que comentaba era el del tab, que es este de acá, ¿ok? Que no lo quería agregar porque, o sea, no me da muchos ánimos de agregar el button tab, pero eso también es otra alternativa, ¿no? Si queremos agregar un button tab, podemos hacerlo también dentro del export router. Si quieren, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer el tema de los tabs para que vean cómo hacerlo. Si ustedes quisiesen agregar un tab, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Ok? Creo que hay que instalar algo aparte dentro del mismo expo. Vamos a venir acá. Vamos a buscar los tabs. Hay que instalar algo más. Veamos un segundo. No, dentro del mismo export router están los tabs también. ¿Ok? Entonces también se podría agregar.
Lo que quiero ver es si lo puedo agregar como una, si a una subruta puedo agregarle esos tabs. Eso podría estar interesante, ¿vale? Es decir, que no sea acá en la vista principal, sino que se le agregue a una ruta adicional, ¿vale? Vamos a hacer eso, vamos a intentar hacer eso, ¿ok? Vamos a intentar agregar ese tab en otro lugar que no sea la raíz. Vamos a ver otro ejemplo de los ejemplos de acá. A ver si hay un tab dentro de alguno de estos. Vale, acá el home lo toma como un tab. Ok. Mm, vale. ¿Qué más hace acá? ¿Qué más toma como ejemplo acá? Tiene su stack, tiene su enlace y luego tiene un tab dentro de la vista del home. Ok. Vale, ya se me ocurrió algo, ¿ok? Entonces, podríamos agregar, por ejemplo, esta carpeta de settings la voy a remover porque no tiene nada dentro, si se dan cuenta, está vacía, ¿ok? Vamos a removerla por ahora. Vamos a agregar algo diferente, ¿ok? Vamos a añadir, por ejemplo, la acción de, imaginemos que tenemos un e-commerce, vamos a poner que sea la tienda, ¿vale? Acá tendríamos, por ejemplo, la tienda. Y dentro de la tienda yo podría tener, por ejemplo, el layout. Y dentro del layout yo podría añadir un tab si quiero. Ok, yo podría importar en este caso nuestros tabs que vienen del export router, ¿vale? Y acá simplemente lo que haría es declarar directamente o exportar directamente ese tabs que nosotros tenemos allí, ¿vale? Podría exportarlo directamente y podría crear en este caso dentro del home cada una de las vistas del tab, ¿ok? Es decir, dentro del mismo tab yo podría crear, por ejemplo, dijimos tienda, ¿no? Vamos a crear un archivo que se llame categories.js, ¿vale? Vamos a crear otro que se llame products, por ejemplo, ¿vale? Products.js, ¿ok? Este iría dentro de la misma tienda, ¿vale? Son dos vistas adicionales. Vamos a ponerle el mismo... vamos a crear el mismo componente que hicimos para el settings, es decir, un componente simple, nada más un contenedor con un texto y unos estilos, ¿vale? Algo sencillito. Vamos a declarar nuestros estilos por acá, ¿vale? Con su contenedor sencillo, con su flex 1, su background color y su justify content center en item center, ¿vale? Vamos a exportar por default nuestro componente de categorías. Vamos a retornar en este caso nuestro contenedor, sencillo también, y nuestro texto centrado en pantalla. Nuestro texto en este caso que tenga el nombre del componente. Esto va a ser igual para el de productos, simplemente lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, ¿ok? Que sea products, ¿ok? Y acá que sea products, vale. Esto vamos a guardarlo y vamos a añadir algo que me permita navegar hacia la tienda. Entonces yo debería irme al index de mi aplicación, que es el que tiene este título centrado. Vamos a agregar un link de estos del export router, ¿ok? Un link, y este link usas el href, ¿no? Este href yo debería navegar directamente a categorías en este caso, porque es la vista que ha agregado, ¿no? Y este link va a tener un nombre que diga go to categories, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces esto debería permitirme a mí navegar hacia la otra ruta. Yo voy a guardar, debería ver en este caso el link que he creado, si se dan cuenta. Y cuando clique, me debería permitir navegar hacia categorías. Y vemos acá en este caso ese button tab, ¿ok? Entonces sí me permite agregar el tab directamente. Lo único que tengo que hacer en este caso es que dentro del shop, en el layout, acá yo voy a hacer algunos cambios, ¿ok? Vamos a por default la función del tab. No, esto sería del layout, sorry. Layout. Este layout debería en este caso retornar los tabs con sus opciones, y acá vamos a modificar las opciones del tab, ¿ok? Ya vamos a modificar el header shown. Header shown va a ser false, ¿por qué? Porque la cabecera del tab no la necesito, ¿ok? De ese button tab. Necesito solo que voy a querer la parte inferior, el menú inferior, ¿ok? No voy a necesitar en este caso la cabecera. Así que con eso me encargo de removerla para que cuando navegue no debería verse esa cabecera. Aunque estoy viendo
que esa cabecera no es parte del tab. Es decir, no está tomando este tab. Vamos a igual a actualizar por si acaso. No vaya a ser que no se haya actualizado, chicos. Vamos a comprobarlo. Vale, sí, era que no se había actualizado, importante. Entonces con eso ya nos encargamos de remover todas las cabeceras o el top header, ¿vale? De ese button tab para poder modificarlo, ¿ok? Ahora, hay que modificar en este caso cada uno de los iconos, ¿no? Del product y del category. Eso podemos hacerlo directamente, ¿vale? Esto lo vamos a hacer directamente en la vista gracias a que ahora podemos importar directamente el tab. Así que podemos hacerlo por vista de forma independiente, ¿ok? Así que yo podría importar, por ejemplo, acá el tab del export router y podría importar también los iconos. Vamos a importarlos también, ¿vale? Vamos a importar desde el expo vector icons. Vamos a importar ese Ioni icons. Ioni icons, ¿ok? Y vamos a utilizar ese tab, ¿no? Entonces acá en el tab, screens, options, yo puedo pasarle en este caso las propiedades, ¿no? Que yo quiera. Entonces, ¿qué propiedades le voy a pasar? En este caso va a ser el... Creo que es... ¿cuál es el nombre? A ver, icon. Tadbar icon, ¿ok? El tadbar icon yo puedo pasarle el color si quiero directamente, ¿vale? Si tengo un tema, puedo pasarle directamente el tema, el color y el tamaño. En este caso, como no lo tengo, simplemente lo que voy a hacer es renderizar mi nuevo icono, ¿ok? Que el icono que voy a renderizar va a ser el de Ioni Icons, ¿ok? De Ioni Icon voy a utilizar un icono que tenga asociado algo que tenga que ver con categorías. Busquemos uno por acá. Algo que tenga que ver con categorías, chicos. A ver, file. No sé si esto tenga mucho que ver con categoría. A ver, list. Podría ser algo así, ¿no? Podríamos utilizar estamos utilizando sin círculo, así que debería ser uno outline como este. List outline, vamos a ponerle, ¿vale? Podría ser el list outline. ¿Hay uno de iOS para este? Sí. iOS list outline. Vamos a utilizar los de iOS, ¿ok? iOS list outline. Le ponemos el tamaño, el size. Vamos a utilizar, creo que 22. Utilizamos en el otro, si no me equivoco. Y el color también podemos ponérselo. Vamos a ponerle un color. ¿Qué color tiene esto de acá? Vale, vamos a poner el color que teníamos en la cabecera para utilizar el mismo color. Ese está en el layout principal, es este de acá, ¿ok? Que ahorita lo vamos a pasar luego a una constante, ¿vale? Podría ser interesante. Tenemos acá entonces nuestro icono, perfecto. Vale, esto debería funcionar, vamos a guardar. Tenemos nuestro tadbar icon, vamos a actualizar. Vamos a retornar esto de aquí. Vamos a actualizar. Vale, ahí tenemos el icono de la categoría, lo vemos ahí claramente. Vamos a agregar el otro, vamos a copiar esto mismo para llevárnoslos al del producto, porque va a ser igual. Solo que en este caso vamos a cambiar el icono del producto. ¿Qué podríamos colocar? Uno que sea más puntual. A ver, item, a ver si hay algo parecido. No. Vamos a buscar por aquí algo que se asemeje. A ver, pro... No. Shop. Cart. A ver. Hay algo... No, estos son los carritos. A ver, add. Busquemos algo que se parezca a un producto o algo así. Podría ser. Vamos a buscar un icono que nos represente. Algo que sea sencillito. Podría ser este. Vamos a poner el basket, ¿ok? Yo creo que está bien. iOS basket. Supongo que existirá, ¿no? Vamos a ponérselo. Vamos a cambiar el icono por el iOS basket. ¿Es así, no? Basket outline. Vamos a ver si existe la versión de iOS. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a navegar. No existe. Así que sería solo basket, ¿no? Actualizamos. Vamos de nuevo. Vale, no lo reconoce. A ver, estamos en Products. ¿Qué me dice nuestro amigo del tadbar icon? Hay algo que está mal acá, ¿vale? ¿Qué está mal? A ver. Vale, no hemos importado los tabs. Importante. Vamos a importar nuestros tabs. Estaba bien como estaba, ok.
por los tabs. Que los tabs vienen de Export Router, ¿cierto? Vamos a exportarlo a Export Router. Ya estaría. Entonces acá es Basket. A ver si existe ese módulo. Hola, ¿qué tal, Gonza? ¿Qué tal? Estamos trabajando con Export Router. Estamos en React Native trabajando con Expo, haciendo algunas modificaciones y probando el Export Router. Gracias por el follow, Gonza. Vale, aquí lo tenemos. Creo que ese iOS Basket no existe, así que vamos a cambiarlo. Vamos a actualizar de nuevo. Vale, hay un pequeño detalle que me estoy percatando. El detalle que me estoy percatando es que, no sé si es que porque no está declarado antes. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Que no lo he visto. Importamos nuevamente el vector icon de Expo e importamos el Ioni icon para traernos el icono que vamos a utilizar. Nos faltaba importarlo también, por eso estaba cayendo. ¿Ok? Actualizamos, probamos de nuevo. Vale, pequeño detalle, me acabo de dar cuenta, ¿vale? Se dan cuenta que acá en el tema del icono, como estoy precargando primero la otra vista, vamos a hacerlo de nuevo para que lo vean, ¿vale? Como se está seteando el stack, ese stack del tab de navegación se está seteando aquí, ¿ok? Se dan cuenta de que el producto y este icono carga porque estoy navegando hacia la vista de categorías directamente. Pero en la vista de productos no carga, es decir que esta configuración debería estar acá en la cabecera, ¿ok? Entonces significa que dentro de este tab yo debería poder listar el tab de productos y el tab de categorías directamente y configurarlo acá. Porque yo quiero que precarguen cuando entre a este stack de navegación que es el que tiene los tabs o los button tabs, ¿ok? Entonces lo que haría yo es pasar lo que implementé de acá, este tab icon, con estas opciones. Lo pasaría directamente al mismo tab, ¿ok? Este es el de categorías, si no me equivoco. Este es el de productos, ¿vale? Vamos a identar esto. Que por cierto, no tengo Sling acá ni nada. Ahorita lo vamos a implementar, ¿ok? Implementamos el Sling y el Prettier, yo creo, porque es que trabajar sin Sling en Prettier en 2023 es casi que imposible. Yo creo que es algo que inconcebible, chicos. Hace que sea muy difícil trabajar si no tenemos Sling y Prettier porque nos ayuda mucho a leer mejor nuestro código y a evitar errores de sintaxis y demás. O por ejemplo lo que acabo de cometer ahorita que no he importado algo, Sling me ayudaría a eso sin necesidad de yo estar observando mucho lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces yo creo que eso es fundamental si quiero agilizar el proceso de trabajo también, ¿vale? Me falta agregar el de categorías. Ok, vamos a agregarlo también. Vamos a indentar aquí. Agregamos nuestra opción adicional, ¿vale? Esto abre y cierra acá. Quitamos esto. Vale, ahí está. Categorías. El de productos es el de basket y el otro es el de categorías es el del outline. Ok, vale, ahí está. Entonces lo que hacemos es remover los otros de acá. Ok. Guardamos aquí. Guardamos aquí. Y guardamos en el tab que hemos creado. Voy a actualizar. Esto debería funcionar, ¿vale? Vamos a probarlo. Ok, veamos acá qué nos dice. Vamos al tab acá. Vale, es product, ¿cierto? Es product y que es category, ¿cierto? Hay que importar la Ionic Icon acá también. Vamos a importarlo. Esto viene de Expo, ¿no? Vamos a importarlo. Vamos a guardar nuevamente. Vamos a probar de nuevo, chicos. Vale, ahora sí, ¿ok? También tengo que colocarlo en minúscula como los debería reconocer. Y ahora sí, ahí lo tenemos, ¿vale? Es decir, que ahora sí podemos navegar desde el home, podemos navegar hacia las categorías y ver nuestro botón tab listo también. Aquí podríamos jugar un poco con el tema de los estilos, porque la verdad se ve un poco mal, así que podríamos jugar un poco más con de estos iconos, estos estilos del tab bar. Podemos ponerle el color de fondo, podemos añadirle un badge si queremos, podemos añadirle un botón, podemos cambiar los estilos del icono si queremos. Si, por ejemplo, está inactivo, qué color queremos ponerle cuando la vista no está activa, ¿ok? Si queremos cambiarle el label también podemos hacerlo, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, podemos poner el nombre de productos y al otro podemos poner el nombre de categorías con la C mayúscula, ¿vale? Por ejemplo, podría ser una buena idea, ¿vale? Para que tenga un poquito más de sentido.
Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, el Tab Bar Icon también sabe o tiene la posibilidad de saber si esa vista está activa, es decir, si yo estoy en esa vista. Es decir, que acá en el Tab Bar Icon yo recibo como propiedad el active, recibo el color y recibo también el tamaño, ¿vale? Son las tres propiedades que yo recibo. Creo que aquí se puede ver, a ver si me lo sugiere. Ah, el focus, ¿ok? No es el active, es el focus, ¿ok? La propiedad focus me dice si yo estoy en esa vista, es decir, si esa vista está en foco. Entonces, ¿qué me permite eso? Por ejemplo, cambiar de icono, ¿no? Aquí lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ponerle que cambiemos el icono. Por ejemplo, si yo estoy en foco en esa vista, si me encuentro en esa vista, quiero que se vea en la versión de basket, por ejemplo. Y si no, quiero que se vea la versión de basket outline, por ejemplo, ¿vale? Ese sería para los productos. Y lo mismo podríamos hacer acá. Es decir, que en el Tab Bar Icon, si estamos en foco, si estamos en Focused, cambiamos el icono también, ¿vale? Vamos a intentar esto, que no se lee esto, pero nada. Vale. Ahí creo que se lee mejor, creería yo. Acá vamos a ponerle que si estamos en foco, le ponemos el iOS list, ¿ok? Y si no, le ponemos el iOS list outline, ¿ok? Entonces con eso ya le cambiamos. Para que cuando esté en foco se vea relleno el icono, ¿ok? Ahí lo vemos, ¿no? Cuando cambiamos ya se ve en foco el icono. Bastante bien, ¿no? Un pequeño detallito. Simplemente para darle un poquito más de cariño a nuestro menú, ¿vale? Yo creo que ahí está bien. ¿Qué más podemos hacer, gente? Vamos a agregarle algo más. El color, ¿no? El color del label. Podemos cambiárselo también. Vamos a agregarlo, ¿vale? Acá podría hacer algunas variantes generales, por ejemplo. Que sería el color activo y esto podría ser general, ¿ok? Yo podría añadirlo acá en el mismo tab bar. Yo podría agregarle aquí directamente la propiedad que quiera. Aquí yo creo que está el active, ¿no? Tab bar active theme color. Es decir, cuando esté activo, puedo cambiar el color si quiero. Vamos a utilizar el color ese morado que estábamos utilizando. Podría ser ese. Y la variante genérica inactiva que sea el color gris, ¿ok? Creo que se ve mucho mejor, ¿vale? También puedo cambiar los estilos. También el tab bar. A ver, ¿qué más hay acá? Tab bar style. No sé si es label style. Label style. Podemos utilizar ese. Ok, le cambiamos el tamaño de la fuente, por ejemplo. Un font size de 14, algo así. Creo que es mucho. Creo que 13 está bien, ¿vale? O inclusive sigue siendo mucho, ¿no? Creo que 12 está bien. Porque el tamaño que tenía por default creo que era mucho más pequeño, ¿no? Era como un 10, algo así. Entonces ahí le podemos poner, en este caso, un level un poco más grande. O podemos cambiarlo a bold si queremos también. Ese tipo de cosas, ¿ok? Podemos jugar un poquito con eso cuando... con los estilos del tab bar si queremos cambiarlo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos cambiar acá? Por ejemplo, vale, acá en la cabecera principal, cuando estamos navegando a las settings, ok, está acá, se queda que la vista anterior fue el home. Y por ejemplo, cuando cambiamos al otro stack, se queda este mensajito del home, pero esto es algo específico de iOS, ok. iOS le pone este texto acá, que si nosotros queremos podemos cambiarlo, ¿vale? Nosotros podemos quitarle eso si queremos también. Vamos a quitárselo. A ver si recuerdo cuál era la propiedad, chicos. Que no recuerdo cuál era la property específicamente para eso. Voy a buscarlo rápido, ¿vale? No recuerdo cuál era el nombre de la property para eso. No es here left. No sé si es here left title o algo así. A ver, voy a buscarla rapidito, chicos. A ver cómo se llama esa property. Vale, hay varias opciones para eso, yo creo. Esto es parte del tab principal, que es el layout principal, ¿ok? Y acá podemos cambiarlo. A ver, es left. Solo está el here left y de los title, here left title, header back title, este de acá, ¿vale? Esta property es esta de acá. Podemos removerla, ¿vale? La ponemos en false. ¿Ok? Le ponemos here back title visible false para que el título del texto no se vea y solo se ve el icono hacia atrás, ¿vale? La flecha hacia atrás. Y ya si nosotros queremos cambiarla, podemos poner el here left y removemos este y ponemos otro icono si queremos, ¿vale? Pero yo creo que está bien ese. Aunque difiere un poco de nuestro icono. Podríamos cambiarlo también, ¿vale?
podemos colocarle un icono diferente. Si es que queremos. Pero yo creo que está bien, vamos a dejarlo así por ahora, ¿vale? Porque creo que el por default de este es más grande que este icono. Igual no se ve mucho la diferencia. Ok, con eso también tenemos el menú aquí inferior. Podríamos cambiar también algunas cosas de ese menú inferior. Si queremos, vamos a jugar un poquito más con eso también. Creo que acá en el tab, a ver, background. Tab bar background. Vamos a ver si podemos cambiarle esto un poquito. Acá en teoría este recibe un objeto y yo podría pasarle un background color. Podríamos utilizar alguna variante de ese color que teníamos. De este creo que era. Una variante súper clara tipo esta. A ver si queda bien. Vamos a jugar un poquito con eso. Guardamos. El tab bar background. Vale, tab background me dice que no es es una función, ¿vale? Y recibe una propiedad que es para el ancho. Entonces esta no es la property que estamos buscando, ¿vale? Entonces el header background, tab bar active background, color. Vamos a ver si es este. Esto es para cambiar, creo que solo un pedazo del tab bar. Sí, es para cambiar solo un pedazo, no nos sirve, ¿vale? Entonces sería en el tab bar style, debería ser entonces ahí, ¿ok? Aquí le ponemos el background color y le ponemos nuestro color que queríamos. Que por lo que vi no se ve tan bien como esperaba. No me convence mucho, la verdad. ¿Cómo lo ven ustedes, gente? Capaz más claro, casi blanco, ¿no? Este que es casi blanco, yo creo que se vería mejor. Algo así sutil que apenas se diferencia, ¿no? Podría ser. Y podríamos cambiar el texto por un color un poco más oscuro, puede ser, para que resalte más. Pero yo creo que ahí está bien, ¿vale? Lo veo ok. Me gusta. Entonces con eso ya tenemos el menú de navegación. Tenemos implementado ya el tema del export router, que la verdad funciona bastante bien. Me queda pendiente entender un poco el proceso de cómo anidar stacks o tener esos stacks anidados dentro del export router. Estaría bastante bien que podamos cambiar algunas cosas o que podamos añadir otros stacks dentro y que podamos cambiar esa cabecera. En tal caso de que queramos jugar un poco con la cabecera, tengamos esa posibilidad, ¿vale? Porque actualmente no tenemos la posibilidad de jugar con la cabecera de este stack, no mucho dentro de las vistas si estamos dentro de otro como por ejemplo este. Entonces es un poco extraño, ¿no? Digamos que la forma en que lo maneja. La forma en que está manejando en este caso el tema de la cabecera. Que no es de la misma manera que lo hace, por ejemplo, React Navigation. ¿Ok? Entonces, por ahora creo que está bien la implementación. Me gusta que hayamos podido crear unas rutas de stacks un poco diferentes. Que podamos tanto navegar entre esas rutas, ver el menú inferior, específicamente solo de este stack, que sería como el stack de la tienda. ¿Vale? Y otra cosa que veo por acá es que también quiero quitarle a la tienda este icono. O podemos dejárselo, ¿no? A ver. A ver un segundo. Creo que sí, podemos dejárselo también, ¿no? Como que esté asociado a esto. Hola Richard, gracias por el follow. Entonces yo creo que con eso también podemos agregarle el tema del menú acá y está bastante bien. ¿Ok? Lo veo ok, me gusta como ha quedado. ¿Vale? Se ve bastante agradable el tema de la navegación, el tema del intercambio entre pantallas, se ve bastante fluido. Funciona igual que con el React Navigation realmente. ¿Ok? Lo que sí me gustaría ver es alguna característica añadida que tenga de Export Router, alguna otra cosa más que podamos ver interesante por aquí. Vamos a echarle un ojo, ¿ok? A ver qué más podemos gestionar por acá de lo que ya hemos visto. Si hay algo interesante que podamos ver. Este tema de los share routes me queda un poquito la duda de cómo maneja el tema de los grupos, ¿vale? Como por ejemplo este de acá, que dice, los grupos previenen que un segmento se muestre a través de una URL y son usados como grupos de contactos a través de los paréntesis. De los paréntesis hacen que hagan match con una ruta específica sin tener nada que ver con la raíz directamente como esta, ¿no? Sí, como esta, ¿no? Vale, a ver qué más comenta por acá. Esto es útil cuando quieres añadir layouts sin tener que añadir un segmento adicional a una ruta. Ok. Vale. Es decir, cuando tienes una subruta y no quieres añadir, en este caso, un, un, un segmento previo a esa parte de la URL. Ok. Tiene sentido, ¿no?
Vale, esto vive cuando se inicializa la aplicación y es una forma auxiliar de mantener la página en vivo y es un enlace y es útil cuando añades una página, un enlace externo, ¿ok? Que no quieres que sea parte de la ruta principal. Ok, vale, se entiende un poco. Es decir, es posible acceder a esa ruta, pero no está linkeado directamente a ese stack o a esa ruta de navegación. Es lo que quiere decir, ¿vale? Que tiene sentido, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros queríamos hacer era añadir ese settings como parte de esa ruta inicial para que se conectase con el stack de navegación y que yo pudiera modificarlo. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer antes era algo como esto. Era que dentro del app, a ver si esto funciona, ¿vale? Dentro del app yo añadía mis settings, ¿ok? Si entiendo lo que me dice el tema de los grupos de las vistas, si entendemos lo que dice es, yo añado un segmento que no necesariamente pertenece a una subruta, ¿vale? Y dentro yo podría crear diferentes vistas, por ejemplo lo del index JS, ¿vale? Entonces vamos a crear una vista cualquiera, vamos a copiar una de las que ya tenemos, como esta, ¿ok? Esta sería mi settings en este caso, settings, ¿vale? Vamos a probar si esto funciona. Y luego quitamos esta de acá. Vamos a poner esta de acá, sorry. Esta vamos a copiarla aquí, que sea esa vista. Esta vamos a removerla por un segundo. Ok. Voy a removerla por un momento. Tengo mis settings acá. Ok. Y nada más, ¿no? Creería yo. Vale. Si habría que añadir algo más para que esto funcione, yo creería que no. A ver qué dice de los segmentos. A ver si hay que añadir algo más. No, no hay que añadir nada más, ¿vale? Vamos a guardar esto y probemos si esto funciona. Ok. Debería navegar a esta ruta de settings igual. Debería funcionar tal cual. Ok. Debería ser exactamente lo mismo. Vamos a actualizar. Si le doy clic acá. Ok, no lo reconoce. No reconoce esa ruta del setting dentro del site. Vamos a compilar de nuevo por si acaso. A ver si es algo de eso. Vamos a ejecutar de nuevo. Porque acá, por ejemplo, le pone un nombre de out. Entonces lo que dice... Bueno, este porque es auxiliar, ¿no? Esto lo que hace es para no añadir el segmento previo. Esto es otra cosa diferente, ¿vale? A ver, vamos a checar esto. Igual cuando estoy navegando hacia el slash esa ruta, ¿no? A ver. No, no la reconoce. No funciona como esperábamos, ¿vale? Vamos a ver algo más por aquí. Me sigue quedando la duda de... Me sigue quedando la duda del funcionamiento de la ruta. A ver, un segundo. Y la otra opción es esta, ¿no? Que le digamos que navegues esa ruta como un hijo de esa ruta. También podría ser, ¿no? A ver si hacemos eso. A ver, lo dejamos como estaba antes, que diga settings. Ok. Vale. Y lo que hacemos es que cuando navegue acá hacia settings, que creo que está en el layout si no me equivoco. No, que no está. Está en el layout, pero el principal, que es este de acá, ¿vale? Y acá le decimos que navegue como un hijo, ¿no? As child, ¿no? A ver, probemos esto, chicos. Actualicemos. Navegamos. Ok, vemos la cabecera. Estamos modificando la cabecera. Creería que sí, ¿no? Vale, creería que sí. Creo que ahora sí funciona como esperábamos, ¿vale? Esto era lo que teníamos que hacer. A ver, si le quitamos esto, actualizamos. Sí, vale. Ok, ahora sí acabamos de entender, ¿vale? Ok. Explico lo que ha sucedido. Ok, la forma en que nosotros podamos editar la cabecera principal de nuestro layout, que es este de acá, el de la raíz de nuestra aplicación, es que cuando naveguemos hacia esa ruta o hacia una ruta que tiene que navegar como un hijo de esa ruta, ¿vale? Entonces, si yo navego como un hijo, eso me da la posibilidad a mí de controlar la cabecera dentro de esa ruta. Ok,
Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer si queremos controlar esa misma cabecera que teníamos como que es parte del stack principal. Es decir, si queremos mantener el hilo de que el stack principal tiene el contenedor de la aplicación y que vamos a apilar otros stacks dentro de o de forma anidada o concatenada de ese stack original, tenemos que mantener o tenemos que llamarle como un hijo a ese stack para que pueda mantener el control de la cabecera de ese componente, ¿ok? Entonces lo que hace esto es que podemos reemplazar la cabecera principal, porque esta sería, lo que estamos haciendo es utilizar, digamos que la misma cabecera, la cabecera de esta ruta no existe, sino simplemente lo que hace es tomar como referencia la del padre, que sería el stack original o el stack principal de mi aplicación, la raíz de mi aplicación. Entonces a partir de ahí lo controlaría. O la otra opción es que yo le añada yo le cree un layout propio a ese stack y quiera reemplazarlo, ¿no? Esa sería la otra forma, que yo reemplace el stack principal a través de un layout propio dentro de la vista. También es otra alternativa, ¿no? Entonces aquí lo que hace es que esto me abre las puertas a crear más vistas dentro de settings, que era lo que decíamos, ¿no? Que cuando naveguemos en settings, acá adentro tenga diferentes opciones. Por ejemplo, tenga la de perfil, tenga las otras cosas, y esta ya la puedo crear dentro de settings. Yo podría crear las otras vistas como lo vemos acá, ¿no? Que tengo about y otras cosas. Podría hacer lo mismo, ¿no? Podría tener la referencia de cada uno de ellos allí disponible, ¿vale? Entonces también puede estar bastante bien que lo podamos controlar en algún punto. Va a depender un poco exactamente de lo que queramos hacer, pero está interesante que lo podamos gestionar a través todo del grupo de archivos. Eso está bastante bien. A comparación de por ejemplo, como lo hace el React Navigation, que React Navigation lo controla a través de los stacks mismos de navegación, como lo estábamos intentando hacer previamente. Es decir, que React Navigation lo controla a través de sus propios stacks. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un stack de navegación, vamos a buscar algún ejemplo por acá, a ver si lo vemos un poco más claro. Yo declaro un contenedor de navegación y declaro un navigator o un stack de navegación. Estos stacks están compuestos de pantallas. Entonces aquí yo puedo apilar pantallas o puedo apilar stacks dentro de un stack. Es decir, yo puedo anidar rutas de navegación distintas que contengan diferentes pantallas. Entonces a nivel de React Navigation se controla de esa forma. En cambio, dentro del Export Router lo que hace es que se encarga simplemente el layout principal de gestionar y controlar todo el tema de la navegación, y dependiendo de cómo navegues, si navegas como una ruta alterna directamente, como lo hago por ejemplo a la vista de la tienda, igual lo que hace es solapar la cabecera, siempre va a mantener la del layout principal. Esta cabecera del stack principal se mantiene por todo el flujo, a no ser de que yo la navegue como un hijo y quiera reemplazarla o quiera alterarla directamente. Entonces está interesante eso, ¿no? Que podamos controlar el tema de la cabecera a través de una sola cabecera. Es un concepto más asociado a la web, creería yo, ¿no? Que normalmente cuando nosotros tenemos un header o un navigation en la web, siempre se mantiene a través de toda la aplicación, ¿cierto? Casi siempre. Y solo se altera o se cambia en una sola pantalla o algo así, ¿no? Es como muy raro que quieras reemplazarlo por completo en una vista específica. Normalmente mantiene como que esa uniformidad. Es algo más asociado a la experiencia de usuario de la web que a la experiencia de una aplicación móvil, que normalmente tiene mucho más libertad. Hay páginas o vistas que probablemente querramos que tengan cabecera y otras no, o que tengan este menú inferior como vimos acá, que cuando navegamos hacia las categorías vemos el menú inferior, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Digamos que hay muchas variantes en ese sentido en una aplicación móvil. En cambio en la web digamos que como que se mantiene un poco más uniforme o estándar a la hora de agregar algunas cosas, ¿no? Pero está bastante bien. Tenemos entonces nuestra implementación lista, funciona bastante bien. La idea sería crearle componentes y demás, que yo creo que eso lo podemos dejar para otra ocasión. Pero la implementación de React Router salió bastante bien, un poco atropellada creería yo, por algunos conceptos que difieren entre React Navigation y React Router. Pero React Router no, y Export Router. Pero funciona bastante bien, ¿ok? Entonces voy a intentar experimentar un poco más con el Export Router para traerles algunas novedades y algunas cositas diferentes que se puedan hacer a comparación de React Navigation. Sería yo creo que la idea principal para que tengan alternativas, ¿no? A la hora de utilizar algo de una librería de navegación para React Native que tenga alguna variante para ello, ¿no? Está bastante bien que se pueda hacer eso. No sé si por ahí, no sé si nos quedamos un rato más y seguimos implementando o cambiamos a
a React Navigation y hacemos la estructura del otro proyecto, pero con React Navigation podría estar bastante bien, ¿no? Para que veamos un poquito las diferencias y cómo controlarlo. No sé si nos quedamos un rato más. No sé qué dicen, gente. ¿Nos quedamos un rato más o nos vamos? Tenemos 2 horitas y media por acá, que es bastante, creería yo. Tenemos un buen rato por aquí haciendo la implementación. No sé qué piensan. Nos quedamos, nos vamos. Le damos, Jericho, ¿crees? Le damos a fuego. Vamos a tope y le damos lo de React Navigation en el React Native CLI. ¿Les parece? Cambiamos de Expo a React Native CLI e implementamos la capa de React Navigation en CLI. ¿Les parece? Así vemos algo un poquito diferente. Cambiamos el entorno de Expo por el de CLI. Otra cosa que no pude hacer antes de empezar el directo, tengo que crear el repositorio de Reactive Bootcamp, es decir, crear el GitHub. Ya lo creé la cuenta, pero tengo que configurarla, ¿vale? No lo configuré antes del directo, se me pasó, para subir los repositorios, porque quiero compartir también el código que vamos a ir haciendo por acá durante los directos, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a pasar a hacer la implementación de React Native CLI con el tema de React Navigation. Nos quedamos un ratito más viendo eso, a ver cuánto tardamos. No creo que tardemos mucho porque no voy a darle tantas vueltas porque ya digamos que sé de memoria cómo es el proceso y sé cómo funciona y lo puedo explicar tranquilamente. En cambio el tema de Export Router era un poco más tanteando la documentación, entendiendo un poco el proceso de configuración, que hacía diferente un poco a React Navigation, entre otras cosas, ¿no? Entonces digamos que un proceso me enseñó un poco también el proceso de aprendizaje cuando, por ejemplo en mi caso, quiero aprender algo nuevo. ¿Cómo hago para aprender algo nuevo, no? Sin necesidad de ver un video, sin necesidad de ver muchos ejemplos, sino directamente a través de la documentación, tratar de interpretar y entender un poco qué es lo que nos quiere transmitir directamente la misma librería o el creador en este caso, de esta herramienta, ¿no? De esta librería de Export Router. Y eso es interesante porque ese proceso de análisis que ustedes como ven, puede tomarle un poco de tiempo comprender o analizar de qué manera es que está funcionando ese módulo o esa librería. Es el proceso natural de una persona de aprender algo nuevo cuando no hay nadie que le esté explicando, ¿no? Entonces, ese proceso autodidacta de aprender a utilizar una nueva herramienta, un nuevo módulo, una nueva librería, es como que el día a día del trabajo de un developer, ¿no? Normalmente, no muchas veces tienes un guía o un mentor que está allí contigo diciéndote paso a paso qué debes hacer. Algunas veces tienes que, o al menos cuando ya tienes cierta experiencia, cuando ya pasas tal vez el primer año dentro de un equipo de trabajo, cuando ya tienes, digamos que controla un poco más de si quieren crearse una nueva funcionalidad, ya sabes a dónde debes ir, a qué archivos debes modificar, sabes cómo se añaden, no sé, nuevos servicios dentro de ese proyecto y demás. Ese proceso toma su tiempo, ¿no? Digamos que llegar a esas conclusiones y tener como que la capacidad de resolver problemas. Entonces, al inicio, cuando tú quieres aprender una librería, hay que tener esa capacidad de análisis y tratar de solucionar el problema con las herramientas que tienes. En este caso, por ejemplo, la de Export Router son bastante limitadas. Se dan cuenta que la documentación es bastante acotada. ¿Por qué? Principalmente porque es una librería que es nueva, no tiene mucho tiempo realmente. Export Router tendrá ¿cuánto? Como un año y poco, menos de un año creería yo, desde que Expo la sacó. Y esta versión 2 es la que va a ser una versión disruptiva. La mayoría de funcionalidades están de forma experimental y las que no están experimental son estas. Algunas solo están soportadas para la web. Entonces, digamos que está muy acotado por el momento. Hay que darle un poco de tiempo y espacio a Expo para que siga agregando funcionalidades. Y bueno, a través del tiempo han demostrado que inicialmente tienen herramientas muy, muy pobres o muy, muy sencillas, pero a lo largo del tiempo van mejorándola, o ese proceso de mejora continua dentro de Expo es interesante. Siempre van añadiendo cosas nuevas y van soportando nuevas funcionalidades que le dan un poquito más de valor o que equipara un poco más también ese control a la hora de desarrollar, que es el problema que tiene Expo principalmente, que no tienes tanto control sobre muchas cosas. Entonces, como pierdes el control gracias a que se lo das todo a Expo, Expo gestiona todo, eso es problemático a lo largo de un proceso de desarrollo natural de cualquier aplicación. Entonces, mientras más características vayan añadiendo como esta, que te permitan modificar ciertas cosas, a pesar de que le cedas control, como lo estamos viendo, que le cedes el control de tu
tu enrutado de archivos, por ejemplo, de cómo listas los archivos específicamente, o cómo vas creando las rutas, cómo se van creando estas rutas a través de estos stacks que vas añadiendo. A pesar de que le cedes ese control, te dan otras características, como decía, ¿no? De la web, que van a añadir el tema de CSS, van a añadir el tema de los CC modules también, tema de soporte de Tailwind, entre otras cosas, ¿no? Como que directamente nativo, como si fuese en la web. Entonces, les das control de ciertas cosas, pero te dan otras alternativas que pueden ser interesantes dependiendo de tu equipo de trabajo, de tu entorno. Que eso también está bastante bien. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Voy a tomarme un minuto. Buscamos algo de tomar. Regresamos. Si quieres, se dan por un café o algo. Un minutito. Y regresamos por ahí para continuar con la implementación de CLI, ¿vale? Así, luego de 2 horas de hard coding y pensar, toca un leve descanso. ¿Ok? Nos vemos en un minutito, ¿vale? Y seguimos.
Vale, estamos de regreso, ya estamos. Volvemos rápidamente. ¿Vale? Vamos a hacer la implementación ahora dentro de React Native CLI y vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Voy a cerrar el proyecto de Expo, ya no vamos a utilizar esto. Quedó bastante bonito lo que hicimos aquí. Me gustó un poco cómo lo hemos hecho. Genial por allí. Vale, ahora vamos a trabajar con el proyecto de CLI. Déjenme irnos al otro proyecto, que está creo que en la misma carpeta si no me equivoco. Está acá, se llama RN CLI Test. Ok, acá Airbnb. A ver un segundo, que quiero ver qué versión tenemos y cuál es la que está utilizando React Native CLI. Vemos acá en el vendor, no está el Genfile, dice que 2.7 en adelante, así que debería estar. Tenemos los pods instalados, sí, estaba ya configurado todo la última vez del directo pasado, así que esto debería funcionar. Con un Jar iOS esto debería ejecutarse, ¿ok? Así que vamos a ejecutar el proyecto en iOS. Aunque igual vamos a tener que cancelarlo luego. Simplemente voy a instalarlo, voy a ejecutarlo, a ver si todo compila, ¿ok? Porque como vamos a instalar y a modificar cosas nativas porque vamos a utilizar React Navigation, como estamos en CLI, ya Expo no va a controlar ni gestionar nada, así que nosotros vamos a tener que hacerlo por nuestra cuenta, ¿ok? Así que vamos a seguir un poquito la documentación de React Navigation para poder hacerlo. Y hay que tocar algunas cosas nativas para ello. ¿Vale? Vale, se está ejecutando. Tenemos acá a nuestro amigo el Metro Bundler que va a arrancar. Hola, queso, ¿qué tal? Gracias por el follow. Vale, está compilando. Parece que todo bien. Ahí está. Ha instalado y ha ejecutado. Esperemos que compile correctamente. Está haciendo el bundling. Ok, se ha ejecutado la aplicación. Parece que está todo bien configurado en nuestro proyecto de CLI del último directo, así que vamos a mantenerlo. Acá, bueno, tenemos algunas cosas que no estábamos utilizando. Y vamos a instalar lo que necesitamos para poder trabajar. Ok, dijimos que íbamos a implementar lo mismo que hicimos en el proyecto anterior. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos en Expo, pero en este caso lo vamos a hacer con React Navigation. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos a la documentación. Vamos a ir primero a React Navigation directamente. Les voy a pasar la URL. React Navigation básicamente es la librería de navegación, de enrutamiento que se puede utilizar tanto para Expo como para React Native CLI. Ok, para React Native en general. Es fácil de utilizar. Se puede construir componentes para iOS y Android, también es personalizable y se puede extender a otras plataformas en tal caso de que sea necesario. Así que eso también está bastante bien. Vamos a ir a la documentación, veamos cuáles son los requisitos que necesitamos para poder trabajar con React Navigation. Necesitamos saber utilizar React Native, tenemos que tener conceptos de React, tenemos que saber utilizar hooks y tenemos que saber utilizar contextos en tal caso de que queramos implementarlo. ¿Ok? Vale, ¿Queso dice? Para Expo, ¿qué opinas de Expo Router? Justo acabamos de implementar Expo Router, Queso. Hasta hace un minuto, antes de que regresáramos, hicimos una implementación de Expo Router. Así que luego vas a poder ver el video en YouTube de cómo lo hicimos. Y hablamos un poquito acerca de eso. Entonces ahí te lo dejo como tarea para que lo revises luego de que termine el directo, ¿vale? Pero sí estuvimos implementando Expo Router hace un rato, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la variante de React Native CLI utilizando React Navigation, ¿ok? Aunque importante que eso, Expo Router usa internamente React Navigation, ¿ok? Así que parte de muchos conceptos similares. Hay ciertas cosas que no comparten, pero internamente, es decir, Expo Router está basado en React Navigation, así que extrae o extiende muchas funcionalidades que ya tiene que tiene React Navigation por sí mismo, ¿ok? Vale, primero que me dice que tengo que instalar en este caso el módulo de React Navigation Native, ok. Vamos a ir primero acá, vamos a revisar algo importante, que es nuestros package.json. No tenemos nada de eso instalado, así que ok. Primera parte solucionada. O lista. Ok. Entonces vamos a pasar a instalar. Estamos utilizando Yarn, así que vamos a irnos con Yarn. Vamos a instalar nuestro primer módulo. Ahí se los paso por el chat para que lo tengan a la mano. Vamos a ejecutar nuestra terminal. Hacemos la instalación de React Navigation Native. Aparte de eso me dice que si estoy utilizando una instalación de Barebone de React Native con CLI, debo utilizar o instalar estos dos módulos, que también lo hicimos con el Expo, ¿cierto? Instalamos el React Native Screen y el React Native Safe Area Context, así que también vamos a instalar estos dos, se los paso por el chat. Ok, vamos a instalar esos dos módulos también. Aparte me dice que tengo que hacer un npx
pod install o que debo linkear en este caso, ¿vale? Con Cocoa Pods. Y me dice que en Android, en el app activity, debo agregar algo en el main Java file, ¿ok? Para que gestione algo. Es decir, debo agregar esto de acá, ¿ok? En la actividad que extiende el main activity en Android para que funcione correctamente el native screen, ¿vale? Y aparte voy a importarle ese bundler al tope de ese paquete para que funcione, ¿ok? Es decir, que debo añadir dentro del bundler ese contexto. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer es lo de iOS. Creería yo, es más sencillo. Voy a irme acá a la carpeta de iOS. Voy a hacer un bundle install. ¿Ok? Que parece que está todo bien. Y voy a hacer un bundle exit pod install. Voy a hacer un rep update por si acaso. A ver si hay algo que actualizar. Que lo actualice de una vez. Ups, escribí mal exit, creo. Es exit, ¿vale? Para que actualice los pods y instale lo que. O actualice los pods de lo que hemos instalado. Ahí va a tomar el de RN Screens y el de React Native Safe Area Context, que son dos partes de los dos módulos de iOS que está utilizando. ¿Ok? Otra cosa que me dice también es que vaya a la carpeta de Android, ¿vale? Y que vaya a la carpeta de app, a la de src main, carpeta de Java, y busque nuestro main activity. Main activity.java. Ok. Me dice que en este React Activity sobrescriba el onCreate. No hay ningún onCreate, así que simplemente añado la clase y con eso debería estar, ¿vale? Simplemente hago una sobrecarga del método de onCreate para que cuando inicialice el bundling, que tenemos que importarlo, por cierto, hay que importarlo dentro de este módulo. Es un paquete de Android del sistema operativo, el del bundle, para que pueda inicializar en este caso esa instancia cuando cree en este caso la actividad de React Native, ¿ok? Vale, hicimos el cambio, eso es lo que necesitamos cambiar para Android. iOS solo era el linkeo, o en este caso descargar el paquete de iOS, el pod, ok, así que ya lo hemos hecho. Y ya está, ¿no? Con eso ya podríamos empezar a trabajar, ¿ok? Algo más que hay que instalar creo que sería el stack de navegación cuando empecemos a crear los stacks, es decir, que también tenemos que instalar el React Navigation Native Stack. Esto anteriormente todo estaba junto en la librería de React Navigation, pero como era tan grande la librería, era un problema, así que lo fueron separando con el tiempo, ¿ok? Antes todo estaba en @React Navigation y dentro estaban todos los módulos directamente, pero como eran tan pesados porque hay muchos módulos que no se utilizan, entonces los fueron removiendo parcialmente cada uno de ellos, ¿ok? Los fueron quitando y luego los fueron colocando por separado en diferentes módulos y paquetes dentro de React Navigation. Entonces ahora se instala todo por parte y son un montón de módulos si se dan cuenta. ¿Ok? Creo que ya no hay que instalar nada más. Con eso ya deberíamos tener todo. ¿Por qué? Porque este es el que crea los stacks y los que instalamos antes son para añadir el contenedor y para gestionar en este caso de forma nativa el tema de las vistas y saber que el árbol de navegación sepa o los stacks de navegación sepan cuál es el espacio seguro y cómo se van a renderizar cada una de las vistas. ¿Ok? Entonces esto ya debería estar. Nuestra aplicación sigue funcionando tal cual, en teoría, porque no hemos implementado nada de React Navigation. Y lo que vamos a hacer es empezar a declarar ciertas cosas para que nuestra aplicación pueda funcionar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Tenemos acá nuestro app register que utiliza en este caso nuestro app.js que tenemos acá. Este por ahora no lo vamos a modificar, sino que... O bueno, sí, lo vamos a mover del lugar, ¿ok? Ya no va a estar en la raíz, sino lo vamos a mover a la carpeta de src. ¿Ok? Aquí sí vamos a implementar la estructura que había comentado hace un rato, donde podemos crear nuestro src y que dentro tengamos nuestras carpetitas de navegación, por ejemplo, en Navigation. Tengamos nuestras screens, ¿ok? Y aquí vamos a crear las mismas pantallas que creamos antes, que eran, por ejemplo, el de... ¿Qué teníamos por ahí? Tenemos el tema de la tienda, ¿no? La tienda, ¿vale? Y dentro teníamos categorías. Y dentro teníamos, por ejemplo, también el tema de productos, ¿no? Y por eso mismo podríamos tener también el producto como tal, ¿vale? Teníamos también, creo que era el de settings, ¿no? Settings, ¿vale? Y teníamos también dentro de setting el profile. Teníamos, porque dijimos notification, ¿no? Notification. ¿Qué otra cosa comentamos? Esto debería ir afuera, esto debería ir acá. Vamos a borrar lo que esto va al nivel de settings. Esto va a este. Ups. ¿Lo borro? Sí, vale.
esto va a este nivel. Folder, era notification, ¿vale? Y dijimos que también iba a favorite, ¿no? Favorites. Vale. ¿Qué serían notifications? Vale. Ok. Entonces tendríamos este grupo de pantallas más o menos según lo que hemos pensado. El app lo podemos mover adentro de el src, ¿vale? Esta va a ser nuestra raíz de la aplicación. Esto vamos a renombrarlo. ¿Ok? Vamos a ponerle nuestro index, por ejemplo. ¿Ok? Y vamos a cargarle sus estilos también. Ups, esto es un archivo. Es su styles.ts. ¿Vale? Y acá vamos a exportar esos estilos que estaban por acá. Vamos a exportárselos. Y vamos a importar nuestro style sheet también, para que este utilice los mismos estilos. Acá simplemente lo que vamos a hacer es importar ese style sheet. ¿Vale? Aunque igual esto se va a remover al fin y al cabo. Probablemente. Vamos a remover todo lo que no necesitamos, que era esto. Todos estos props y demás. Todo esto podemos sacarlo, ¿vale? Ok. Ahí lo tenemos, ¿no? Vale, perfecto. Ok, ahora tenemos que pensar en el tema de la navegación, creería yo. Pero antes de que continuemos, creo que por ahí escribió algo Benedicto. Hola, ¿qué tal, Benedicto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el follow. ¿Qué tal, online? Gracias por el follow. A ver qué comenta por ahí nuestro amigo Benedicto. Dice: hola, una consulta. ¿Cuál crees que es mejor para manejar el routing de React Native? ¿React Router Native o React Navigation? Saludos. Qué buen contenido. Gracias, Benedicto. ¿Qué tal? Yo creo que la mejor alternativa sigue siendo React Navigation por el momento. React Navigation tiene muchas capas de personalización y tienes muchas posibilidades de agregar diferentes stacks o diferentes tipos de navegación, como es el tema del drawer, el tema del button, el tema de los stacks genéricos y el tema de la anidación entre sí. También tienes el tema de los contextos de navegación, tienes el tema, la posibilidad de integrarlo con Redux, entre otras cosas, ¿no? Digamos que tienes un montón de configuraciones o un montón de compatibilidades con otras librerías que aún son bastante relevantes, ¿ok? React Router Native nunca lo he utilizado, sí he visto que existe desde más o menos la versión 3. Importante, React Router Native salió después de que React Navigation migró a la versión 3. Cuando React Navigation pasó a la versión 3, que hizo el cambio por completo de cómo funcionaba, se creó esa librería a partir de la versión de React Navigation 2. Es decir, el React Router Native vino a extender la funcionalidad de React Navigation 2 y creo que ha mantenido un poco esa estructura, ¿ok? Entonces yo perdí el hilo a partir de ese punto cuando se creó esa librería y no lo he utilizado más. Sería cuestión de analizarlo un poco mejor, pero yo creería que la comunidad desde los últimos 5 años probablemente no haya utilizado nada más que React Navigation. En la mayoría de los casos, creería yo, ¿ok? Interesante, ¿por qué? Porque React Navigation también tiene soporte para web y tiene el tema de DLLM, entre otras cosas. Hay un montón de características avanzadas que tiene, ¿ok? Y lo que vimos hace un rato, Benedicto, fue el tema del Export Router, que viene también a agregar algunas características de la web hacia el móvil, que también están interesantes. Entonces yo te recomendaría que le eches un ojo al Export Router. Luego de que termine el directo, voy a colgarlo luego en YouTube. Y ahí le puedes echar un ojo también para que veas lo que hicimos con React Router, con Export Router, para que veas ahí alguna diferencia también, ¿no? Y puedas comparar un poquito también con lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a crear en este caso nuestros stacks de navegación o nuestro contenedor de navegación. Así que vamos a crear la raíz acá, nuestro index 10, en el cual vamos a importar en este caso el navigation container, donde vamos a crear nuestro contenedor de navegación, ¿vale? Este contenedor de navegación va a contener cada uno de los stacks o grupos de vistas que nosotros tengamos dentro de nuestra aplicación. Así que lo que vamos a hacer nosotros es exportar, en este caso por default, nuestro router. ¿Qué nombre podemos ponerle, chicos? Vamos a ponerle root navigator, no puede ser, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Este root navigator debería tener o debería retornar un componente de React. En este caso, este componente debería ser el navigation container, y dentro del navigation container debería estar en este caso cada una de nuestras vistas, ¿ok? Yo debería tener dentro de estas cada una de nuestras vistas, ¿vale? ¿Es navigation container o...? A ver. Container. Navigation containers, ¿vale? Si es el navigation container, ¿no, chicos? Vamos a revisarlo igual para asegurarnos de que es esa. Sí, efectivamente, navigation container, y viene de React Navigation Native. Ok, está bien, ¿vale? Es el
Navigation Container. Vale, sí está bien. Pensé que lo había colocado mal. ¿Vale? Ok, ¿qué nos comenta acá? Me dice Navigation Container refers to a value but is never used or is type of navigation container. Vale, me está marcando el tema del tipado. ¿Ok? Así que vamos a buscar una referencia porque no quiero hacer mucho el tema del tipado. Solo que como ahora React Native CLI viene por default con TypeScript, no quiero darle mucha vuelta al tema del tipado, ¿vale? Así que voy a buscar alguna referencia que ya tenga creada para no pensar mucho el tema del tipado. Y con eso nos quitamos ese detallito por ahí, ¿vale? Para solucionar ese problemita. A ver, vamos a ver un momento el tema del tipado por acá. A ver qué es lo que hay que tipar que no recuerdo. Para el mismo container de navegación hay que tipar algo. A ver, un segundito, chicos. A ver si había algo que tipar por acá. Vale, no directamente, no hay nada que tipar directamente. Vamos a ir creando los stacks, ¿vale? Voy a crear los stacks por acá. Dijimos que era uno para setting, ¿cierto? ¿No? Y otro para la tienda, ¿no? Entonces dentro de la tienda vamos a tener nuestro stack principal, en el cual aquí vamos a crear el stack, ¿ok? Aquí vamos a tener el create stack native stack navigator, que esto viene de React Navigation native stack, ¿ok? Aquí debemos instanciar nosotros, en este caso, nuestro stack. Hay que instanciar en este caso ese método, ¿ok? Y vamos a declarar en este caso nuestra función, ¿no? Por acá nuestra función, que sería el shop navigator, ¿ok? Y este shop navigator, ¿qué retornaría? El shop navigator retorna en este caso un stack de navegación y dentro de este stack se encuentran cada una de las vistas, ¿ok? Acá tendríamos, por ejemplo, la vista de... Dijimos que era... Estamos en la tienda, tendría que ser en la de categorías, ¿no? Categories, ¿vale? Y debemos indicarle cuál es el componente que vamos a mostrar, que en este caso sería el componente de categorías, que aún no lo tenemos creado, ¿vale? Vamos a crearlo, ¿ok? Para empezar a listar algo. Vamos a crear las vistas, acá dentro de screens, categories, acá vamos a crear nuestro index.tsx, vamos a declarar nuestras vistas, nuestro view, nuestro text, ok, sencillito. Vamos a exportar por default nuestra función de categorías. Y esta categoría debería retornar ¿qué? Debería retornar, vamos a poner los estilos también. Style.ts. Importamos el style sheet, ¿ok? De React Native, exportamos la constante de los estilos. Instanciamos en este, bueno, inicializamos los estilos con el create. Creamos nuestro contenedor con un flex 1, un justify content center y un align item center. Ya está. Vamos a ponerle un color blanco también por si acaso, para que se vea la diferencia. Un color gris, eso está bien. Vamos a importarle los estilos también. Creamos nuestro view que tenga sus estilos. Estos estilos van a tener su contenedor. Estos styles vienen de la misma ruta, del mismo nivel, los que acabamos de crear. Vienen del estilo de ese contenedor, de ese objeto. ¿Vale? Dentro vamos a tener el texto que acabamos de agregar, que sería, bueno, el nombre de la pantalla, que sería categories, ¿no? Para que tenga un poquito de sentido. Vale, todo correcto por allí, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué nos comenta por acá esto? Ah, vale, me dice que tengo que importar React, ¿no? Para que me quite ese error, creo, ¿no? Para que me quite el error ese del TSX. El mismo Slim me dice que le importe React para que no me lo marque como un warning. Vale. Tenemos nuestra lista de categorías, que es la primera que vamos a listar, ¿ok? Va a ser la primera lista que se va a listar dentro de nuestra aplicación. Así que vamos a ir hacia la tienda, al stack de la tienda que hemos creado, y vamos a agregar esa lista de categorías. Simplemente la vamos a importar desde acá, ¿ok? Importamos nuestra lista de categorías. ¿Qué otro comentario tenemos por acá? Lo mismo de React, así que vamos a importar React por acá, para que no nos moleste nuestro amigo el Slim. Vale, perfecto. Ok, ya tenemos nuestro stack creado, que estamos creando un stack el cual contiene una vista, que es la vista de categorías, ¿ok? Básicamente es lo que tenemos que hacer. Todo bien, todo correcto. Ahora,
hay que irnos al stack de navegación principal. Este también es un TSX porque esto es un componente de React. Así que esto también vamos a importar por acá. Importamos un componente de React también. O estamos declarando un componente de React. Y acá tenemos nuestro Navigation Container. Dentro de nuestro contenedor de navegación, ¿qué vamos a tener? Nosotros deberíamos tener dentro de nuestro contenedor de navegación la vista o el stack de navegación que vamos a listar inicialmente. En este caso tenemos dos stacks distintos, que uno es el del stack de la tienda y el otro es el stack de la configuración, ¿ok? Entonces yo puedo tener un stack aparte de este contenedor de navegación. Yo puedo tener un stack que anide o que liste a los dos si es que yo lo considero apropiado, ¿ok? Que sería como mi main navigator, podríamos decirlo, ¿vale? Yo podría crear otro stack, otra carpeta adicional que se llame main, y este sería mi main stack navigator, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Y acá adentro yo tendría, en este caso, mi create native stack navigator, que debo inicializarlo, por supuesto. Eso también es un componente de React, ¿vale? Luego de que terminemos de hacer esto, vuelvo a explicar un poco qué fue lo que hice, ¿ok? Vamos a declarar nuestro main navigator, vamos a decirle que se llame así, ¿ok? Y este main navigator que contiene, este main navigator va a contener ambos stacks, ¿ok? Hay un stack de navegación que va a ser el padre, que va a contener otras vistas o otros stacks para que yo pueda acceder desde una ruta o desde un stack hacia otro en tal caso de que lo necesite. Básicamente estoy haciendo nested navigation o anidando algunas vistas para que todo este tema de configuración y mi tienda esté conectado, básicamente, para que siempre pueda acceder a las rutas que necesite, ¿vale? Tanto a esa capa de configuración que dijimos o a esa capa de la tienda que tiene la vista de categorías, productos, va a tener la vista de productos, categorías, entre otras cosas, ¿ok? Vale, entonces tenemos este main navigator que lo que va a hacer es que va a retornar un nuevo stack de navegación. Este stack de navegación, ¿qué va a contener o qué va a listar? Debería listar dos stacks, el stack del settings y el stack de la tienda. Como no hemos creado el del setting, vamos a listar primero el de la tienda, ¿ok? Vamos a listar nuestro screen, se lista como una pantalla, ¿ok? Y a este le vamos a asignar un nombre. ¿Cuál va a ser el nombre de este stack? Va a ser el del shop. Va a ser el del shop, ¿no? Shop stack, podríamos ponerle, o shop está bien, ¿vale? Porque es el stack de la tienda como tal, ¿ok? Y el componente que vamos a mostrar en este caso, ¿cuál va a ser? O el que vamos a utilizar va a ser el shop navigator, ¿ok? Que fue el stack que nosotros hemos creado, ¿vale? Entonces con esto ya nosotros hemos listado ese stack de la tienda que nosotros creamos, que tiene por el momento solo la vista de las categorías. Entonces mi contenedor principal va a tener tanto la tienda como las configuraciones. Y este main navigator es el que nosotros vamos a utilizar para listarlo dentro de nuestro contenedor de navegación. Y todo lo que yo quiera agregar a mi flujo principal de mi aplicación debería ir dentro del main, ¿ok? Que podrían ser otros stacks o otras vistas, dependiendo de cuál sea el flujo de mi aplicación, ¿vale? Entonces acá adentro simplemente vamos a listar ese main navigator, ¿ok? Ups. Main navigator, ¿vale? Importamos el main navigator y esto debería listar toda mi aplicación. ¿Dónde vamos a colocar nuestro root navigator o este contenedor de navegación? En nuestro archivo de la raíz de nuestra aplicación. ¿Dónde se encuentra? Dentro de src, en el archivo de index.tsx, donde estaba todo esto. Aquí es donde nosotros vamos a agregar eso, ¿ok? ¿Vale? Aquí es donde nosotros vamos a agregar nuestro stack de navegación, ¿vale, chicos? Y con eso deberíamos tener en este caso nosotros nuestro árbol de navegación listo para poder implementarlo y que todo se encuentre totalmente funcional, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a quitar todo esto y vamos a agregarle nuestro root navigator, ¿ok? Eso va a ser la raíz de nuestra aplicación. Y todo lo demás lo vamos a remover, ¿ok? Esto lo vamos a guardar y ahora mi raíz de mi aplicación es dentro de src, este archivo de index.tsx va a ser la raíz de toda mi aplicación, donde están todos los árboles de navegación listados y donde puedo navegar entre ellos, ¿ok? ¿Y dónde se lista la raíz de mi aplicación? ¿O dónde está el register component de mi aplicación? Se encuentra en el index JSX que está afuera, o JS que está afuera, ¿ok? Y acá simplemente vamos a indicarle dónde se encuentra este nuevo app que nosotros hemos creado. Se encuentra dentro de src, dentro de index, ¿cierto? Acá está todo mi proyecto o toda mi aplicación, ¿vale? Yo guardo esto y esto debería funcionar, ¿vale? Vamos a probar que funcione
Y una vez funcione, explicamos nuevamente qué fue lo que hicimos, ¿vale? Vamos a esperar que compile. Oh, me dice que tengo que añadirle algo en la cabecera, ¿vale? Falta agregar algo, chicos. Creería yo. O este es el error porque creo que intentó actualizar, ¿no? Vamos a esperar a ver que compile primero, que no ha compilado. Y así nos aseguramos de que esto esté funcionando. Voy a quitar esto de acá, el metro. Porque instalé un montón de cosas y cambié todo, así que hay que mover ese bundler. Va a salir el error. Voy a ejecutar el metro desde acá directamente, ¿vale? Desde la terminal. Hacer un jar start. Vamos a inicializa nuestro metro bundler. Acá le doy un reload. Y acá podemos encontrarnos en este caso que tenemos nuestro stack de navegación ya inicializado. ¿Ok? Explicamos qué fue lo que hicimos. Básicamente lo que hicimos fue mover la raíz de nuestra aplicación. La movimos desde el app.js que se crea por default dentro del índice de nuestro proyecto. Lo hemos movido hacia una carpeta que se llama src para poder ordenar un poco mejor nuestros archivos, donde tengamos separado todo el tema de navegación y todas las pantallas que tenemos dentro de nuestra aplicación. Esto podría segmentarse de diferentes formas, ¿ok, chicos? Hay diferentes conceptos a la hora de crear las carpetas de nuestro proyecto. En este caso estoy utilizando un concepto de estructura o un diseño atómico, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de una capa de mi aplicación, que sería por ejemplo la navegación, atómicamente voy agregando cada una de las funcionalidades, ¿ok? Está ese concepto que es uno, y hay otro concepto que sería un poco más que está asociado un poco más a la capa de negocio, donde simplemente listemos directamente la funcionalidad, que sea por ejemplo la tienda y sea por ejemplo la configuración. Se liste directamente esas dos carpetas y dentro se agregue una carpeta de navegación y demás, ¿vale? Va a depender un poco de cuál sea la estructura que ustedes quieran utilizar. No significa que una sea correcta y la otra no, simplemente se adapta al contexto en el cual te encuentras. En este caso, para un ejemplo práctico o un poco más educativo, creería yo que el concepto atómico se entiende un poco mejor, a diferencia de un concepto un poco más a nivel de capa de negocio, lógica de negocio, que puede ser un poquito más complejo, ¿ok? Pero ambos son viables en un proyecto real y ambos son correctos dependiendo de su propio contexto, ¿no? O sea, recordemos que el tema del diseño de patrones o el diseño por sí mismo de proyectos o algún patrón específico que se quiera implementar depende mucho de su propio contexto, ¿no? De cuál sea la experiencia del equipo, con que se sienta más cómodo, que tenga experiencia ya utilizando ese patrón o esa estructura de datos específica, esa estructura específica del proyecto. Va a depender mucho de eso realmente, ¿ok? Así que es más que todo un consenso de equipo. No es algo como que alguien tome la decisión por sí mismo y ya está, ¿no? Siempre se lleva una conversación técnica cuando se implementa algo como esto dentro del proyecto, ¿ok? Entonces en este caso lo que tenemos es la capa de navegación. Dentro de la capa de navegación tenemos que añadir un contenedor de navegación para que liste nuestros stacks o las vistas o los árboles de navegación que tengamos disponibles. Así que lo que vamos a hacer nosotros es tener un contenedor de navegación y dentro deberíamos listar algún navegador o algún stack de navegación. En este caso tenemos dos stacks que son el de la tienda y el de configuración, ¿ok? La capa de configuración va a tener diferentes pantallas que dentro tendría, por ejemplo, notificaciones, tema del perfil y el tema de favoritos, como por decir algún ejemplo cualquiera, ¿ok? Y dentro de la tienda tendríamos categorías, productos y el producto o el detalle del producto por sí mismo, ¿ok? Entonces eso estaría relacionado como grupos de pantallas o grupos como stack de navegación independiente, tanto la tienda como la configuración, ¿ok? Pero me gustaría tener un stack principal, que sería como mi main navigator, que liste más vistas o que interconecte, en este caso, diferentes stacks que, por ejemplo, podrían ser la capa de pago, el carrito, entre otras cosas, ¿no? Si estamos creando una tienda, digamos que deberíamos tener algo que liste todos esos árboles de navegación que estén conectados entre sí, ¿ok? Entonces, podría ser una buena idea en este caso que creemos un main navigator. ¿Para qué? Para que listemos cada uno de los stacks que tenemos independientes y los podamos colocar acá para poder utilizarlos. Ok. Perfecto. En este caso, ¿qué voy a hacer yo? El stack principal, este main navigator, no quiero que tenga una cabecera. Digamos que yo quiero que cada vista por sí mismo controle su propia cabecera. ¿Ok? Que para este caso tiene un poquito más de sentido. Entonces voy a añadir a las opciones del navigator directamente acá, en el screen option, que es la property que se utiliza. Voy a poner el header shown fall para que no se muestre la cabecera. ¿Ok? Para que simplemente cada una de sus stacks, de forma independiente, como lo es, por ejemplo, este de la tienda, ¿vale?
tenga su propia configuración, ¿ok? Entonces, simplemente cada stack va a poder controlar independientemente cada una de sus cabeceras en tal caso de que quiera modificarlas sin necesidad de tener un control general de cada una de las vistas, ¿ok? Podría ser una buena idea. Esa es una buena forma de poder gestionarlo. Entonces ya tenemos en este caso la vista de categorías. Vamos a listar el resto, ¿ok? De pantallas. Falta crearlas, por supuesto. Simplemente lo que voy a hacer es copiar literalmente todas el archivo de categorías que ya habíamos creado un componente, ¿ok? Vamos a copiarlo y pegarlo en cada uno de ellos para tener todas las vistas, ¿vale? Vamos a pegar acá, en este caso sería productos, ¿no? Products. Y nos faltaría la otra que sería la de... no, sería producto, que sería como el detalle del producto, ¿no? El producto de forma individual, ¿vale? Y este sería el producto como tal. Vamos a copiar los dos. Copiamos y pegamos. Ups. Borramos aquí. Vamos a borrar las copias de nuevo. Copiamos acá. Vamos a copiar aquí. Estamos aquí. Está vacío. Lo pegamos. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ese sería, pero los productos, es decir, los productos por categoría, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Ya tenemos las otras dos pantallas que faltaban. ¿Dónde hay que listarlo? En el stack de la tienda, ¿no? Acá vamos a listar los otros, que sería en este caso de nuestro stack. Vamos a listar el del producto. Y vamos a listar el de los productos también, ¿no? El stack, print, product, ¿cierto? Hay que importar ambas vistas, tanto la de productos como la de producto. ¿Ok? Tenemos ambas allí. Ya tenemos listadas todas las vistas. Ahora lo que falta es conectarlo de alguna u otra forma. ¿Cómo lo vamos a conectar? Utilizando, en este caso, algún botón o algo para navegar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso para conectarlo? Para saber que todo está funcionando correctamente. Simplemente vamos a irnos a la vista de categorías, que es la primera que se está listando. ¿Ok? Si vengo acá a Screens y vengo a la tienda y vengo a categorías, acá yo puedo añadir, por ejemplo, un botón genérico de React Native. Vamos a añadir un botón cualquiera. ¿Vale? Este botón de React Native es limitado. Simplemente puedo ponerle un color que yo quiera. Y en este caso vamos a utilizar el que teníamos por allá. Que creo que era este. Como algo así, me parece. ¿Vale? Este color está bien. Vamos a ponerle un título que sea de Go to Products. ¿Vale? Algo sencillito. Para que cuando yo clique acá, en este caso pueda navegar. ¿Ok? ¿Qué me falta? Yo en todas las vistas estoy recibiendo en este caso la navegación. ¿Ok? Yo tengo la posibilidad, gracias a que esto es parte de un stack, yo recibo como un contexto de navegación, la navegación por sí misma, ¿ok? Así que yo puedo en este caso, al momento de presionar este botón, cuando se ejecuta el evento de onPress, yo puedo directamente navegar hacia la otra ruta, ¿ok? Entonces acá vamos a poner navigation.navigate y vamos a navegar hacia la ruta de product, ¿cierto? Vamos a guardar esto. Y básicamente ahí tenemos en este caso el linkeo de la navegación, ¿vale? Ya tenemos en este caso para navegar entre categorías y productos. Bastante sencillito. ¿Ok? Falta el tema del tipado de navegación. Habría que hacer el root parent y demás para que estén todos los árboles de navegación listados, etcétera, etcétera. Y tenemos todo el tipado, que digamos que es uno de los problemitas más molestos con respecto al tema de la navegación, que se puedan listar cada uno de los stacks. Cuando se crea el stack, se liste en este caso el tipado de esos datos. Vamos a hacerlo, ¿vale? Yo creo que podemos hacerlo sencillamente. Vamos a irnos acá a la navegación. Vamos a crear la carpeta de tipos. ¿Ok? Dentro de la carpeta de tipos creamos aquí nuestro index.ts. Y acá podemos crear el tipado, ¿ok? Creamos acá type. Vamos a ponerle el principal, ¿cuál es? A ver, un segundo. Vale, este no necesita tipado. Necesitan tipado son los stacks de forma independiente. ¿Ok? Cada vez que tú creas un stack, ese stack debería estar tipado para saber qué propiedades recibe y demás. ¿Ok? En teoría. Entonces, si el stack sabe que recibe, se puede, digamos que acceder a todas las propiedades de navegación y demás, ¿vale? Pero si no sabe que recibe, entonces ahí es un poquito más complicado en ese sentido. ¿Ok? Entonces yo creo que el tipado debe ir por stack directamente, así que lo voy a quitar de aquí mejor. Sorry chicos, vamos a quitarlo. Vamos a hacerlo directamente en el stack de la tienda, ¿vale? Acá ponemos un types. Y acá adentro creamos el index, ¿ok? Y acá creamos nuestro type, que sería, por ejemplo, ¿qué nombre le pusimos a esto? Shop Navigator, ¿ok? Entonces sería, el tipado sería type, shop, stack,
parent list, por ejemplo, ¿vale? Lista de parámetros de la tienda, por ejemplo. ¿Y qué tenemos dentro de la tienda? Tenemos categorías, ¿no? Categories. Que por el momento no tiene ninguna propiedad. Tiene productos, ¿no? Products. Que por el momento tampoco tiene ninguna propiedad, así que vamos a darle indefinido. Y tiene, por ejemplo, el producto como tal, de forma individual. Y este también va a ser indefinido por ahora. ¿Ok? Vale. Tenemos ya el type de nuestro JavaStat parent list. Ok, perfecto. Y nos faltaría los props como tal. Vamos a poner el type, que serían nuestros props. Los props serían de native stack screen props. Vamos a recibir este shop stat parent list. Y como segundo parámetro le pasamos el nombre de nuestro... Deberíamos pasar el nombre del stack, ¿no? En teoría. O de la vista que queremos utilizar. O sea, yo puedo setear acá directamente los props para cada uno, en teoría. Es decir, no solo... A ver, un segundo. Claro, podemos declarar para cada uno de ellos si necesito, por ejemplo, pasarle el navigation, pasarle el route y todo eso, ¿no? Para indicarle directamente cuál es el stack que necesito. ¿Ok? Entonces yo creo que puedo pasarle a este directamente el nombre de la vista que vamos a utilizar para este props. Vamos a ponerle acá. Que sería categories, por ejemplo. ¿Vale? Y este props es el que nosotros vamos a utilizar a la hora de declarar el stack. ¿Vale? Este se lo vamos a importar a nuestro stack. Al momento de inicializar el stack, que sería este de acá, justo aquí, hay que pasarle ese props. ¿Ok? Sería en ese props. Un segundito para asegurarme de que es en ese props. No, es el parent list, ¿vale? Acá le pasaríamos el shop stack parent list. Este de acá es el que vamos a utilizar aquí, ¿ok? Este hay que exportarlo, definitivamente. Exportamos los tipos. Ok, y acá los utilizamos, ¿vale? Importamos. Ok. Vamos a la vista de categorías, por ejemplo. ¿Vale? Acá tenemos el navigation. Y al momento de utilizar la vista, ¿vale? Nosotros podríamos tener el tipado de cada una de las vistas y sería... le podemos poner cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo creé el de categorías, que es... Está, chicos, un segundo. Creamos el de categorías, que es este de acá. ¿Vale? Pero yo puedo extender de esas props, puedo añadirle, digamos que la propiedad que yo quiera. ¿Vale? Yo puedo ponerle, por ejemplo, puede ser como un genérico. Yo puedo añadirle, en este caso, que es las categorías, yo puedo añadirle el nombre que sería categorías y luego añadirle el stack en tal caso de que quiera agregarle uno, ¿no? Entonces podría ser una forma de verlo. Otra forma es que acá simplemente cuando liste mis propiedades, yo debería poder pasarle acá esas props. ¿Vale? Y ya está, ¿no? Con eso tenemos el tipado. Esto debería reconocer que viene de las categorías y el segundo parámetro es indefinido. Pero yo puedo pasarle en este caso la propiedad que necesite. Es decir, que yo puedo ponerle ahí navigation route o lo que quiera utilizar, puedo utilizarlo directamente sin ningún problema, ¿vale? Pero puedo listarle cada una de las propiedades allí y que no sea algo problemático utilizar el tema de la navegación, ¿vale? Para que pueda acceder a las propiedades. Acá creo que ahora me las lista, ¿vale? Si vengo acá al navigation, me va a listar todas las propiedades del navigation, ¿vale? Ahí lo vemos que ya está todo tipado para ahorrarnos, digamos, que ese proceso, o si nos equivocamos, bueno, ahí tenemos todo listo para que esto funcione, ¿vale? Ya si luego le añadimos parámetros a cada uno, significa que acá en estas props tenemos que agregarle acá las propiedades a cada una de ellas, ¿ok? En tal caso que yo le pase, por ejemplo, el category ID o algo así, que quiera pasarle algún props o algún parámetro a través de la navegación, debo agregarlo acá para que lo liste en el tipado también, ¿ok? Si no lo hago, no va a funcionar esto de acá, ¿ok? Vale. Entonces, tenemos listo esta capa de acá. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría crear también el tema de la tienda, ¿no? O añadirle alguna característica adicional también a esta cabecera. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a empezar por las características de la cabecera. Vamos a cerrar todo y vamos a empezar a configurar, ¿ok? Vamos a ir a la tienda y vamos a configurar acá algunas cosas. Ok, vamos a ponerle al stack de navegación principal en el screen auction algunos detalles, ¿ok?
Como por ejemplo, que podemos ponerle a nuestra cabecera principal. Vamos a ponerle header style. ¿Vale? Vamos a cambiar el background color y ponerle el color que nos guste, que podría ser este, ¿vale? Ok, vamos a cambiarle el tint color de la cabecera, que se va acá afuera. Header tint color, vamos a ponerle color blanco. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué fue lo que pusimos en el otro también? Le pusimos en la cabecera el header right, ¿cierto? Header right. Ok. En este caso hay que ponerle un componente acá. Aquí hay un pequeño detalle, ¿vale? ¿Qué sucede? En React Native CLI por default no soporta los SVG, ¿ok? Así que se tiene que utilizar la librería de React Native SVG para poder añadir algún icono adicional, ¿ok? Entonces, como no quiero entrar mucho en detalle, al menos no en este momento, voy a buscar una imagen, es decir, voy a buscar un icono, pero voy a importarlo y utilizarlo como imagen por el momento, ¿ok? Va a ser el del icono de settings. Voy a descargarlo rápidamente. Ok, lo voy a utilizar como imagen porque por el momento no vamos a soportar esa característica, ¿vale? A ver si puedo cambiar el color. Un segundo. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes lo vean, ¿vale? Desde Flaticon. Porque si me pongo a hacer el tema del SVG, vamos a tardar aquí hasta el fin de los tiempos, ¿vale? Luego lo explicamos a detalle para que vean cómo crear una librería de iconos, ¿ok? Eso puede estar interesante, enseñarles cómo crear una librería de iconos. A ver, ¿qué podemos utilizar? Puede ser esto. No, esta no. Algo así. Pasa que no hay una que tenga fondo blanco, creo. Una que sea de color blanco por completo. A ver, se puede poner acá, ¿no? Colores blanco. Solo hay con el borde de color, ¿no? Alguna que combine con nuestro morado, chicos. Que pueda estar bien. Porque no hay una totalmente blanca, si se dan cuenta. O sea, está solo en negro o así de color. Son las opciones que hay. No me gusta mucho ninguna, la verdad. Si les soy sincero. A ver, ¿esta de acá tiene alguna variante? No. A ver, busquemos aquí. Vamos a utilizar esta, yo creo, de acá. O la dorada, puede ser. Esta amarilla casi dorada. Sin bordes, yo creo. Así con sombra. Vamos a utilizar esta como PNG, que sea de 64 píxeles. Yo creo que está bien, ¿vale? Descargamos. Esta es la que vamos a utilizar, ¿vale? Esta la vamos a poner dentro del proyecto. ¿Ok? Vamos a traerla para acá. Vamos a traerlo para acá. Vamos a agregarlo en cualquier lado, ¿ok? Y luego la movemos para otra parte. Vale. Vamos a crear los assets, la carpeta de los assets. Vamos a crearla aquí afuera. Aquí no. Acá afuera. A cerrar todo. Justo aquí afuera. Vale. Aquí creamos la carpetita de assets. Ok. Y acá ponemos, qué sé yo, icons. Vale. Y aquí metemos ese icono. ¿Dónde lo pusimos? Dentro de SRC, ¿no? Engranaje. Vamos a ponerlo acá. Vale. Vamos a cambiarle el nombre. Ponemos acá settings. Ok, que hay que agregar algo más, ¿cierto? Creo que hay que agregar el tipado en el proyecto, si no me equivoco, ¿cierto? Para que funcione. Hay que crear aquí un index. A ver, acá afuera, si no me equivoco, chicos. Aquí. Hay que crear un index.d.ts. Y acá crear el declare module. Y agregar los archivos, ¿no? Que sea PNG y el JPG, ¿no? Vale, con eso yo creo que está, ¿ok? Con eso puede reconocer esto de acá del icono. Vale, chicos. Entonces con eso tenemos ya nuestro archivo en teoría. No debería haber ningún problema. Vale. A ver si hay algo más que agregar. Yo creo que no. Creo que no hay nada más que agregar, ¿ok? Nada, no hay nada más que agregar. Vale. Entonces vamos a hacerlo acá con esto. Vamos a retornar un componente que sea un touchable opacity. Touchable opacity.
Acá le ponemos nuestro on-press, que luego vamos a ver qué hace. Vamos a darlo vacío, ¿ok? Dentro de este touchable opacity vamos a agregarle la imagen. Esa imagen va a tener unos estilos también. Styles, que no sé cuál importó, creo que ninguno. Vamos a crear unos estilos aquí mismo. Cons, styles, styles.create, ¿no, chicos? Y aquí mismo creamos los estilos, ¿vale? Creamos aquí el del icono y le ponemos, ¿vale? Que sería, qué sé yo, un width de... Dijimos que era 64, ¿no? 64 creo que era. Creo que es mucho igual. Vamos a ponerle menos. Vamos a ponerle 24, ¿ok? Ancho y alto de 24 y con eso debería estar bien, ¿ok? Ese va a ser el estilo del icono. Así que acá adentro va a ser el estilo del icon. Y hay que ponerle su source, su fuente, de dónde proviene. En este caso va a venir desde nuestros archivos. Podemos normalizar un poco la ruta y demás, ¿ok? ¿Cómo podemos normalizarla? Deberíamos poder normalizarla como una constante acá. Es decir, que yo creo una constante acá que sea setting icon y le ponemos acá el require, ¿ok? Require y lo traemos desde donde venga. A ver, hay que ir más atrás. Hay que ir hasta los assets dentro de la carpeta de icons, dentro de settings, ¿ok? Acá está la ruta. Entonces aquí tenemos nuestro icono, que es este de acá. Vamos a separar esto un poquito para que se lea mejor. ¿Ok? Y este va a ser nuestro icono. Este es el que vamos a mostrar acá como la fuente. ¿Ok? Hay que importar el image de React Native, por supuesto. ¿Se ha importado? No se importó. ¿Qué fue lo que se importó? Un segundo. Este image viene desde el mismo React Native. Vale, ahí está. Guardamos. ¿Qué nos dice nuestro amigo acá? Ok, hay que definir. ¿Qué dice acá? Dice... Do not define component rendering during React reconciliation. Vale, esto es otra cosa que no sé qué tiene que ver esto. Vale, esto es un error de Sling, me parece, o un warning de Sling. Simplemente vamos a omitirlo. Parte de las reglas genéricas que tiene Sling. Vamos a deshabilitar esto y ya está. ¿Ok? Si no, luego la añadimos en el general. Ahí está, ¿ok? Ya tenemos el icono y ya se puede presionar. Vale, chicos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá dentro del Screen Option yo tengo la posibilidad de recibir directamente las opciones de navegación. Es decir, yo acá dentro de este objeto, dentro del objeto de Screen Option, como está dentro del mismo contexto de navegación, yo puedo recibir las propiedades de navegación directamente, ¿vale? Es decir, yo acá puedo acceder al navigation directamente. Y como tengo acceso al navigation, yo simplemente puedo setear los estilos y puedo llamar a la navegación directamente desde acá, ¿ok? Así que simplemente vamos a llamar la navegación desde aquí para que cuando yo presione ese botón, lo que voy a hacer en este caso es voy a navegar hacia navigation.navigate hacia el stack de settings debería ser, ¿cierto? Vale, vamos a guardar esto. Y el stack de setting no lo he creado aún, así que hay que crearlo, ¿cierto? Vamos a crear el stack de setting para que esto pueda navegar hacia allá, ¿ok? Vamos a crear la vista debe ser bastante similar a lo que ya tenemos creado, ¿ok? Hay que crear un index TSX, ¿vale? Y sus estilos también, por supuesto. Vamos a copiar esto de una vez porque vamos a hacerlo igual, chicos. Dentro de este settings, lo pegamos. Y acá creamos nuestro componente que va a ser igual a los que ya tenemos. Voy a buscar alguno de la tienda de estos. Voy a copiar esto y pegarlo literalmente. Porque va a ser igual, chicos. ¿Ok? Este index simplemente se va a llamar settings, ¿vale? Ok. Esa es mi vista de settings. Aquí es donde yo debería recibir o llegar al momento de que navegue. ¿Ok? Este sería mi settings. Y esto debería importarlo en el stack que no he creado. El stack debe ser muy similar al que ya tengo, que sería este stack, como el stack este de categorías, productos y demás. ¿Ok? Así que vamos a crear el otro stack del settings. Recordemos que tenemos que añadir el type también, los types. Y el stack de navegación por sí mismo. ¿Ok? Index TSX. Y acá creamos nuestro stack. ¿Ok? Primero vamos a hacer el tema del tipado. ¿Vale? Un segundito. Index TS por acá. Como hicimos el otro tipado, busquémoslo. Va a ser igual. Vale, copiamos. ¿Ok? Lo único que vamos a cambiar en este caso es el nombre. Es settings. El setting tiene los propios settings. ¿Vale? Que inicialmente son indefinidos. Va a tener el profile.
va a tener notifications y va a tener, ¿cuál fue la otra opción, chicos? El favorites, ¿no? Favorite. ¿Vale? Acá estamos creando nuestro settings.parentList y acá estamos listando las propiedades de settings, ¿ok? Tenemos nuestros types listos y lo que nos falta es inicializarlo, ¿no? Vamos a tener acá nuestro create native tag navigator. Vamos a importar, no, vamos a inicializar nuestro tag de navegación. Vamos a exportar esto. Aquí vamos a ponerle props settings, debería ser, ¿vale? Para que esto tenga sentido. ¿Vale? Tiene un poquito más de sentido. Este shot parentList es el que vamos a utilizar para declarar nuestro stack, recordemos. Ok. Y acá es donde vamos a crear nuestro stack. Vamos a exportar por default nuestro navigator, ok. Que este va a retornar en este caso nuestro stack de navegación. Y nuestro stack de navegación tiene las pantallas, por ejemplo, la pantalla de settings, ok. Así que vamos a importar. Esto viene de screens, viene de settings, ok. Vale, perfecto. ¿Qué nos falta? Hay que importar React, por supuesto. Ok. Eso deberíamos tenerlo. ¿Qué nos falta por aquí? Ups, se nos cierra. Ahora sí. Vale, lo tenemos. Tenemos nuestro stack listo. Y este stack, ¿dónde lo vamos a listar? Deberíamos listarlo en nuestro Main Navigator, ¿cierto? Justo acá en nuestro Main Navigator. Nosotros tendríamos nuestro tag screen. Y en este caso no va a ser settings porque se llama así la vista. Tenemos que poner un nombre diferente que sería setting stack, ¿cierto? Tiene más sentido. El nombre de este stack no puede ser igual que el de la vista que tenemos, ¿ok? Este es el de settings navigator, ¿ok? Guardamos. Esto ya debería estar. Yo voy a actualizar. Y yo debería navegar en este caso al momento de ir hacia esta vista. Yo debería navegar al setting stack, no al settings, ¿ok? Es decir, cuando yo presione en la cabecera de la tienda, creo que está esto, ¿no? Efectivamente, en la cabecera de la tienda, yo voy a navegar es al setting stack, ¿vale? Cuando yo presione acá, debería navegar a ese setting stack, ¿ok? Entonces con eso ya navego hacia el otro stack que está de forma independiente. Y en ese stack que yo he creado, que está acá en settings, ¿ok? En este stack yo voy a agregarle algo, ¿ok? En el screen options voy a agregarle el header, sorry, hay que agregarle las propiedades por acá. Propiedades de navigation, ¿ok? Y en el header left yo voy a agregarle, en este caso, un icono para que navegue hacia atrás. Vamos a buscar aquí el arrow left, arrow left, ¿vale? Buscamos una que sea en color, no sé en qué color. Left arrow. Vale, aquí me modifica automáticamente lo que escribo porque sí, parece. No hay flecha, ¿no? En español será flecha. Izquierda. Y a ver, sí, era flecha izquierda básicamente, ¿ok? Vamos a buscar una que se parezca al icono que tenemos. Medio dorado, ¿no, chicos? Algo así. Para que sea similar. Uf, está complicado, ¿no? Busquemos alguna que nos guste. Alguna como esta puede ser, de otro color. No hay variantes, ¿vale? Como esta será, chicos. Podría ser, ¿no? Esta, pero en tamaño 64. Vamos a importarla también. Vamos a traerla para acá. Nuestra amiga flecha izquierda. La traemos para acá. Vale, a ver, que colabore esto. A ver un segundo. Voy a traerme para acá. Descarga. Vamos a traerlo para acá, ok. Traemos nuestros assets para acá. Perfecto. Acá le ponemos left arrow, ok. Esta es la que vamos a utilizar, chicos. Vamos a utilizar acá entonces un componente.
dentro de este componente vamos a utilizar un touchable opacity para crear un botón. Touchable opacity. Vale, chicos. En el onPress vamos a hacer el navigation.navigate go back, efectivamente, para que naveguemos hacia atrás, ¿vale? Y vamos a poner nuestra imagen, que va a tener unos estilos que va a ser los del icono. Y vamos a tener el back icon o el left arrow icon, ¿ok? Que lo vamos a importar. Left. Ya no sé ni escribir, chicos. Left arrow icon, que viene de el require, bla, bla, que viene desde el assets icon left arrow.png. Vale. Estamos, chicos. Ok, ¿qué nos falta acá? Los estilos, evidentemente. Vamos a buscarlos en el otro, que esto luego lo podemos ya colocar un poco más general. Ok, y ser un estilo más genérico esto de aquí, para no estar repitiendo tanto código. Pero bueno, estamos en un proceso de construcción, así que no hay problema si repetimos código, luego lo refactorizamos, ¿vale? Vamos a añadir los style sheet. Guardamos, guardamos. Hay que añadir el componente de image de React Native también, que no lo hemos agregado. Vale, perfecto. Y añadimos, quitamos esta restricción que nos pone nuestro amigo Slim, y debería estar, ¿vale? Venimos acá, navegamos y efectivamente tenemos nuestro left arrow allí, ¿vale? Para que cuando la presionemos naveguemos hacia atrás, ¿vale, chicos? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces con eso tenemos allí el tema del menú de navegación para cambiar entre rutas, y también tenemos en este caso la navegación entre las mismas rutas del mismo árbol, que sería el de la tienda, ¿ok? Cosa que está bastante bien. Se dan cuenta, he separado dos stacks con dos configuraciones diferentes y así puedo utilizarlos como yo los necesite, dependiendo del caso de uso, ¿no? De la funcionalidad que quiera implementar, ¿vale? Bastante bien. Entonces con eso ya hemos completado también la implementación de React Navigation en React Native CLI. Se dan cuenta que no hay mucha configuración en general. La implementación es bastante sencilla. No hay mucha complicación. Y está bastante bien, creería yo, la forma en la cual hemos implementado. Y esta variante que digamos que va a depender un poco de qué funcionalidades quieras crear, pero se dan cuenta que crear los stacks de navegación es bastante sencillo. O sea, no es tan complejo añadir diferentes stacks de navegación y anidar estos stacks para compartir ciertas características, o en este caso para dar la posibilidad de que, por ejemplo, dentro de todo el flujo del producto o de la tienda, yo pueda seguir accediendo, en este caso, a los settings o a las propiedades de mi usuario, en tal caso de que lo cree, ¿no? Si es la propiedad del usuario, tenga esa posibilidad de seguir agregando más vistas y más stacks dentro de ¿no? Porque algo interesante sería que acá, si se dan cuenta, yo he creado o debería crear más pantallas dentro de los screens que vemos acá de settings, por ejemplo, los favoritos, notificaciones y el perfil. Yo acá podría listar esas funcionalidades en un flag list, por ejemplo, en una lista, y navegar hacia esas pantallas también, ¿no? Como que tener la posibilidad también de controlar cada una de esas vistas de forma independiente y sus cabeceras, y que pueda, digamos, que manipularla como lo necesite, ¿ok? Entonces, cosa que está bastante bien. Creo que con eso completamos la implementación de tanto Export Router que hicimos al inicio del directo, como la de React Navigation, que es, digamos, que la forma estándar, la que se tiene utilizando desde que salió React Native prácticamente. Desde hace unos 7 años se sigue manteniendo un poco la misma estructura de React Navigation y sigue utilizando o extendiendo las mismas características, y eso nos ayuda a mantener un poco de uniformidad a la hora de trabajar y a la hora de seguir creando vistas y componentes adicionales, ¿ok? Vale, chévere. Logramos el objetivo del día de hoy, que era explicar un poquito qué hacer cuando nosotros creamos un nuevo proyecto utilizando Expo, que ahora podemos utilizar Export Router para poder empezar a crear esos stacks de navegación o esas vistas, un poco asociado con las carpetas, el grupo de archivos, esos layouts que van a ser compartidos. Ahora tenemos las vistas anidadas a través de los slots también, que eso no lo vimos, pero probablemente luego veamos un poco más a detalle esa capa de Export Router para configurar ciertas cosas diferentes. Necesito también analizar un poco más el funcionamiento de Export Router, porque durante el día de hoy que estuvimos aprendiendo cómo funcionaba, vimos un poco cómo controlar cada una de las vistas, las cabeceras, anidar vistas, luego vamos a ver cómo compartir datos y obtener los parámetros de la URL. Ese tipo de cositas la vamos a estar viendo luego para, digamos, que comparar un poco también con React Navigation, y vamos a hacer el siguiente directo que tengamos, haríamos eso, ¿ok?
añadiríamos funcionalidades a estas categorías y productos y demás en Expo, por ejemplo, con un Expo Router, y luego vendríamos acá a React Native CLI y haríamos lo mismo, ¿ok? Para comparar un poco las diferencias entre ambos a la hora de intentar compartir datos y a la hora de ir agregando vistas y detalles a estas pantallas, ¿ok? Creo que podría estar bastante bien para hacerle un poco de seguimiento a luego de que iniciamos un proyecto, qué podemos seguir haciendo si seguimos trabajando bajo esa estructura, ¿ok? Yo creo que eso va a estar guapo. ¿Vale? Entonces no sé si ahora sí nos podemos retirar. Sé que somos 14, 15 personas, que yo creo que está bastante bien. Un poco más, somos casi 20. Creo que estoy muy agradecido con todas las personas que se han pasado por el directo. Hemos estado acá casi 4 horas, más de lo esperado, pero yo creo que ha valido la pena. Hemos visto dos temas bastante interesantes. Y la idea es que podamos seguir haciendo estos directos durante la semana, al menos 2 semanales. Yo creo que sería como mínimo, yo creo que sería lo esperado para que podamos compartir un poco con la comunidad también y que todos puedan ver un poco acerca de React Native, ya que no hay muchos creadores de contenido en general que compartan información de React Native, y me gustaría que más personas se unieran a esta comunidad, que aprendieran a utilizar y a desarrollar en aplicaciones multiplataforma, que yo creo que es fundamental para su desarrollo como parte de ser developer. Y a partir de ahí, bueno, se pueden dirigir un poco más a otras especializaciones si quieren, pero no está de más nunca aprender una tecnología como React Native, que te abre muchas puertas. ¿Ok? No sé si antes de irnos quieren comentar algo. Alguno de los chicos que está por ahí por el chat quiere acotar algo, quiere preguntar algo en particular y demás. Aprovechamos una rondita de preguntas antes de irnos. No sé qué les parece. Creo que estamos, ¿no? Así no le doy más la chapa y se van a descansar, que luego de 3 horas y tanto de codear y explicar cosas, yo creo que también satura un poco. Ese es el problema de la programación. Luego de un par de horitas ya te satura bastante y hay que refrescar un poco para volver, creería yo. Es lo más normal. Gracias, Javier. Gracias por el follow. Entonces, nada, chicos. Yo creo que nos vamos, nos retiramos por el día de hoy. Ha sido un... llegó Javier, vamos. O Javier tiene una pregunta. Cuéntame, Javier. Te escuchamos. Digo, te leemos. Ah, estás conectado hace rato, no te había visto por ahí por el chat. Ah, no te habías logueado. Vale, vale, vale. Pequeño detalle. Todo suma, Javier. Así que sí, importante, chicos, mientras Javier va haciendo su pregunta. Importante, el contenido que estamos viendo en directo, todo esto que está acá en directo, lo vamos a subir nuevamente a YouTube, ¿ok? Todo lo que estamos viendo, todos los temas que hemos estado viendo, los estamos subiendo al canal de YouTube. Se los voy a compartir para que lo tengan ahí a la mano. Yo creo que va a ser fundamental que ustedes puedan rever el contenido en tal caso de que no hayan entendido algo y que quieran, digamos, que profundizar un poco más acerca de los temas. La idea es compartirlo con la comunidad y que todos y que tengamos ahí consultas, preguntas y demás, y que eso ayuda a crear algo genial y que todos podamos aprender cosas nuevas. Yo creo que es la parte fundamental de compartir conocimiento, ¿ok? Y más en este caso cuando React Native es una tecnología que hay bastantes personas que trabajan desarrollando como desarrolladores de React Native, pero no hay mucho contenido relevante que haya sido creado para la comunidad, al menos no reciente, ¿ok? Cuando React Native empezó a ser popular hace unos 4 años, creo que había muchos más creadores de contenido que compartían mucha más información a lo largo del tiempo o durante esos años, pero yo creo que de hace un par de años para acá la creación de contenido de React Native ha muerto prácticamente, ¿ok? Y se han basado en conocimientos un poco más sencillos o más básicos o otras tecnologías, un poco, digamos que dejando de lado un poco el desarrollo multiplataforma. Y yo creo que es fundamental que podamos seguir compartiendo contenido para que más personas se animen a seguir trabajando en React Native. ¿Ok? Ahí Javier deja una pregunta, ya la vamos a responder, ¿ok? Un segundito. Que les voy a compartir en el canal de YouTube. Los paso por ahí.
Vale, ahí se los dejo. Este es el canal de YouTube, gente, para que lo puedan darle ahí, suscribirse, su follow ahí, se los agradecería muchísimo. De igual forma, el contenido también se está subiendo en otras plataformas, por ejemplo, como Instagram o TikTok. Ahí se los voy a pasar también. Dejo compartir todas las redes para que las tengan a la mano, para que sepan cuándo vamos a hacer otro directo, o para que sepan para que vean un poco el resumen de lo que hemos estado dando en directo también, por si se pierden algo algún día, ahí lo puedan ver en alguna de las plataformas, ¿vale? Eso sería genial si nos apoyan con una suscripción, un follow o un like o un comentario en alguno de los videos. Yo creo que eso les agradecería muchísimo para que la comunidad pueda crecer mucho más. La idea es que el contenido llegue a la mayor cantidad de personas posibles y así seguiríamos agregando más contenido, creando tal vez algunos mini cursos o tutoriales, que eso también estaría bastante bien. Vamos a responder la pregunta de Javier. Javier nos dice, dice, yo sé React.js y me ha gustado mucho esa parte del desarrollo móvil. Tengo base de Java, pero ahora sé que se metió Kotlin. Me viene a hacer, quisiste decir que tienes que muchas cosas que aprender aún. Bro, ¿qué piensas entre React Native o Kotlin? ¿Cuál sería la línea de aprendizaje? Vale. Hay un pequeño detalle. Va a depender un poco de en qué tengas más experiencias y tu contexto de experiencia trabajando con Java o con React. ¿En cuál tienes más experiencia? ¿O en cuál te consideras que tienes, bueno, en JavaScript en este caso? ¿En qué consideras que tienes más dominio? ¿En JavaScript o en Java? Va a depender realmente mucho de eso, ¿ok? Si tienes más dominio en JavaScript, yo te diría que te vayas por React Native, ¿ok? Porque tienes ya el conocimiento de React y puedes aprovechar todas las ventajas de JavaScript para seguir trabajando con el desarrollo multiplataforma utilizando React Native. React Native es popular desde hace más de 6 años que salió y sigue siendo popular y sigue creciendo la popularidad. ¿Por qué? Porque han ido haciendo las cosas bien. Entonces, si te interesa seguir por JavaScript, yo creo que React Native es una buena alternativa, ¿ok? El desarrollo nativo, hay dos cosas que no te dicen nada del desarrollo nativo, y es que el desarrollo nativo cuesta mucho dinero. Para las empresas desarrollar aplicaciones nativas cuesta muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque si quieres lanzar una aplicación que esté en Android y iOS, debes contratar 2 equipos de trabajo que te hagan la misma aplicación. Debes construir 2 aplicaciones desde cero. Eso cuesta tiempo y mucho dinero. Entonces, muchas empresas no están dispuestas a gastar o no tienen en su presupuesto, no son empresas tecnológicas o no desarrollan productos tecnológicos para su marca, sino es un producto que ellos tienen que se enfoca o se ayuda de esa tecnología. Entonces es muy difícil que una empresa tradicional lleve a cabo un proyecto nativo cuando tiene que contratar el doble de personal para poder realizarlo. Entonces, lo más común es que dentro de un equipo de trabajo o dentro de una empresa tome la decisión de utilizar un desarrollo híbrido como React Native, Flutter o el mismo Kotlin también tiene desarrollo multiplataforma, inclusive Swift, ¿ok? Hay frameworks de Kotlin y de Swift que desarrollan en multiplataforma, ¿ok? Pero no son tan populares, son frameworks o librerías muy particulares que tienen muy poca comunidad, que son muy poco utilizadas, pero es posible. Es decir, si eres experto en Kotlin, por ejemplo, o en Swift, puedes desarrollar multiplataforma también. Hay posibilidades, ¿ok? Pero es mucho más complejo que hacerlo a través de, por ejemplo, React Native, que realmente te da muchas más herramientas, hay más comunidad, hay más librerías, hay más módulos creados. Ya tiene muchísimo tiempo, tiene más de 6 años y sigue creciendo, han sido actualizando constantemente cosas, siguen añadiendo características que mejoran el framework. Entonces, digamos que tienes muchas ventajas a la hora de trabajar con React Native, ¿ok? Entonces, si te gusta JavaScript, yo creo que es una buena alternativa, ¿vale? Según entiendo, Kotlin tiene algo que se llama Compose, que supuestamente cambia eso. El Compose. Compose, creo que es un Compose Kotlin. A ver, ¿qué es lo que pienso? Vale, el tema del Compose de Kotlin es como el Swift UI, algo muy parecido. Es como que simplifica todo el proceso de construcción de una aplicación. O sea, es más fácil extender clases y componentes a partir de los layouts con el Compose. Es lo que estoy viendo. No lo había visto porque también tengo tiempo que no te desarrollo en Kotlin, ¿ok? He desarrollado en Kotlin, en Java también. Tengo experiencia desarrollando en ambos, pero veo que sí es algo muy similar a lo que hace, por ejemplo, a lo que hace Swift UI, por ejemplo. Es algo bastante similar. Entonces, es interesante, la verdad. O sea, digamos que Kotlin ha simplificado mucho el proceso de desarrollo de aplicaciones de Android. O sea, antes para escribir un componente
tenías que hacer como 40 líneas, ahora con 4 es suficiente, ¿ok? Sí, literalmente el compose, mira, lo estoy viendo acá. El compose hace literalmente lo que hace Swift UI, ¿ok? Que básicamente lo que hace es englobar este tema de las filas, columnas a través de componentes. Y esto es lo mismo que hace Flutter, por ejemplo. Flutter hace exactamente lo mismo. Si vas acá a Swift UI, hace lo mismo, ¿vale? Si buscamos algún componente lo podemos ver. A ver si puedo ver algún ejemplo de Swift UI. Hace exactamente lo mismo, ¿vale? Utilizan el mismo pattern y Flutter hace lo mismo. Flutter Component Example. Vamos a buscar. A ver si buscamos un widget por acá. A ver, un batch, por ejemplo, de esto. A ver si buscamos un ejemplo por acá. Para que veas. Utilizan lo mismo, ¿vale? Los tres. Utilizan el mismo pattern. No sé cómo se llama. No tengo idea de cómo se llamará ese patrón que utilizan. Pero hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Construyen de la misma forma. Los tres construyen las aplicaciones de la misma forma, ¿ok? Swift, Flutter y Kotlin a través de Compose y Swift a través de Swift UI hacen exactamente lo mismo. Entonces sí es una forma más fácil de construir aplicaciones, pero yo odio esta estructura. Esta estructura de construcción de componentes es horrible, ¿vale? Esto tú lo ves así, chévere, porque es un componente pequeño. Pero imagínate una vista que tiene 40 componentes. Eso para leerlo es cáncer, básicamente, ¿vale? Es horrible. Entonces, no sé, a mí es sintaxis declarativa, ¿vale? Es una sintaxis declarativa de los componentes. A mí no me gusta mucho esta sintaxis. Es bastante rara de leer cuando tienes muchos elementos. O sea, leer esto en un montón de componentes es raro. A mí no me gusta. Pero igual, es una forma diferente de construir. Y para Kotlin con Compose le va bien, igual que SwiftUI le va bien hacerlo, ¿no? Entonces, si lo han implementado es porque realmente simplifica mucho el proceso. Porque no es lo mismo construir una aplicación con esto así que construirla de forma tradicional. O sea, si tú buscas la creación de componentes, a ver, Component, Android, Java, para que veas la diferencia. La implementación de un componente de Java antes de esto es totalmente diferente, ¿vale? A ver si puedo conseguir algo ya implementado. El tema de declaración de las activities y todo eso hace que sea bastante molesto. Escribir todo el tema de las clases, extender las clases, importar los métodos, entre otras cosas, ¿no? Entonces hace como que te da muchísimo más trabajo hacer algo realmente. A ver si puedo ver para acá. Vale. O por ejemplo, lo que hace Java es esto, ¿no? Java hace esto. En tus archivos de XML tienes todos tus componentes importados así con cada una de las propiedades. Esto es horrible. También. O sea, desarrollar en Android con Java utilizando la interfaz de los XML es horrible también. O sea, esto es... Trabajar con esto da mucho dolor de cabeza, ¿no? O sea, si lo comparas, por ejemplo, con la web o que lo comparas con React o Angular o Vue o cualquier otro framework de ese estilo o librería de ese estilo, digamos que da mucho más dolor de cabeza y es más difícil de interpretar y de leer que por ejemplo, el código de JavaScript. Entonces, es un poco de gusto realmente. Entonces, yo creo que con lo que te sientas más cómodo, Javier, yo creo que puedes elegir alguna de ellas dependiendo de la comodidad que sientas a la hora de desarrollar. Si te sientes más cómodo con Kotlin, puedes ir por ese camino. Te abre las posibilidades también de trabajar un poco con backend el tema de Kotlin, porque la sintaxis es la misma, ¿ok? A no ser que utilices Full Compose. Si utilizas Full Compose, te alejas bastante del desarrollo de backend de Kotlin. Pero si utilizas las clases y métodos de Kotlin, puedes trabajar tranquilamente. ¿Ok? Vale, con eso solucionado las preguntas de nuestro amigo Javier, yo creo que con eso nos podemos retirar. Ha sido un directo bastante largo y bastante completo, creería yo. Igual, si tienes alguna otra pregunta por ahí, Javier, o alguno de ustedes, chicos, tengan alguna pregunta, déjenla por ahí en alguna de las redes sociales. Vayan a TikTok o a YouTube. Yo creo que nos va a ayudar mucho que podamos seguir creciendo y que podamos seguir creando contenido. ¿Vale? Así que se les agradece mucho que se hayan pasado el día de hoy. Así que nada, yo creo que con eso nos despedimos. Me queda algo pendiente que es subir esto al repositorio. Ok, voy a subirlo a GitHub. Tengo ya la cuenta de Reactive Bootcamp, pero me falta configurarla de forma local. Me olvidó, me quedó pendiente eso antes de empezar el directo. Así que voy a configurarlo, lo subo y de allí en redes sociales estaré publicando los URLs de los repositorios para que lo puedan ver. ¿Ok? Así que nada, nos veríamos en una siguiente ocasión. No sé cuándo sería el siguiente directo. Probablemente sea entre semana nuevamente. Esta semana vimos el miércoles y el día de hoy. Así que probablemente la semana que viene sea igual. Sea día miércoles y día sábado, probablemente.
Ok, va a depender un poco de los tiempos que tenga en la semana. Si hay mucho trabajo o no. Si hay mucho trabajo, bueno, tocará miércoles y sábado. Si no hay tanto trabajo y estamos tranquilos, probablemente sean más días, ¿ok? O si me animo el día de mañana, quién sabe, ¿no? Ahí lo vemos después, chicos. Estaré avisando por Instagram o por TikTok cualquier cosa, ¿ok? Así que nada, cuídense mucho, gente, que descansen y nada, pásensela bien lo que resta del fin de semana, que es importante descansar luego de tanto pensar, ¿vale? Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.